Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día para todos. Bueno, vos sabés que seguimos preguntando, indagando, viendo números, viendo situaciones sobre el nuevo refuerzo del Club Cerro Porteño, ¿verdad? Sobre el famoso vecino. Thiago Vecino. Thiago Vecino, del Liverpool. Y lo que me marcaban, porque viste que está el historial del jugador temporada por temporada. Dani ayer nos daba el último semestre. 7 goles, 1 asistencia. Que no está mal, ¿verdad? No. O sea, esa es... Y yo complementaba lo que había dicho Fabio, que hablaba del primer semestre del año pasado. Porque el primer semestre del año pasado no fue bueno. Es que en... Sí, pero hoy me decían, perdón Fabio, te dejo hablar, perdón, revisen los años anteriores, me dicen. Y sí. Ahí no hay goles, ahí no hay, no. ¿Y por qué Cerro le quiere hacer contratos largos? Y yo supongo que es por lo último que él hizo y le habrán hecho un seguimiento y se habrá preguntado, porque no creo que Cerro... Pero sumarle vamos la edad. un poco a los números. Pero hay también un factor fundamental, la edad. 24 años. Claro, Cerro No, está bien, últimamente... pero Dani, vos podés traer un jugador de 22 años o de 20 y le haces 4 años de contrato, pero si no funciona, no marca ya los sé, goles, pero a la marca inversa. para un delantero. Pero a la inversa, si te funciona ese jugador y le hiciste un contrato de un Maravilla. año. No le hiciste un contrato de un año. No. Te van a matar diciéndole, no, por eso. Lógico. ¿Sabes por qué? Lógico. Porque Cerro últimamente no confió en la juventud y el potencial de este prototipo de jugadores. Pero ¿quién, por ejemplo, fue? No. El último que salió joven... yo tendría que irme... fíjate, o sea, Fabio, que la- ¿cuántos que- años que tenía la Churín? rompió. ¿Cuántos años tenía Churín cuando se lo trae para el 2017? Fíjate la edad. Y creo que Insaurralde tampoco estaba en la categoría, porque, Bruno, fíjate los últimos 2 delanteros grandes que trae Cerro, Boselli y Moreno Martins. O sea, Sí, pero no le vas a hacer... Boselli, por ejemplo, ya era un jugador consagrado. Pero por y eso... qué bien, él anduvo muy bien en Cerro. Sí, Pero yo no sé de dónde sacan eso de que no hizo goles, porque en el 2022 Claro. él fue goleador del Liverpool, otra vez. Estoy hablando de Thiago Vecino. Ahí es donde lo contrata No, pero me Unión. dicen, vean todos los años, me dicen. Sí, pero joven el Sí, jugador. pero, Él arrancó... Quiere ir cuando tenía No, 15 pero años. y pero vamos ¿qué? a hacer juntos el ejercicio, por eso pues yo les invito, porque yo traslado nomás lo que la gente me dice en la calle. Yo sospecho que el que te dijo eso, sin importar Cerrita. No, Te por aclaro eso. que es Cerrita. No, ya sé, no lo Olimpista está en su mundo. Emma, y te No, cuento, Olimpista está en su, el presidente Emma, que te esto, digo, sí. me dijo, Cerrita fanático, me dijo, Bruno, Mm. ese oso plato que trajo, ese, ya sabes lo que dijo, Bueno. por el presidente Sí, Olimpia. sí. Ese es un feroz clavo, me dijo. Bueno, no le gusta nada, entonces no le Sí, gusta uno consagrado, no le gusta uno Era- joven. No, pero ese puede ser su rival Olimpia. Ese de qué me dijo, va a pagar el próximo presidente Olimpia. Yo le dije, no, espera, el Oso Plato es un gran jugador de jerarquía. Después me dice, pero yo quiero saber tu opinión. Así me encaró en una estación Ya, de servicio. así suelen ser, En claro. Petrosur. Me fui para cargar y el señor me dice, este vecino, yo estuve mirando la aplicación. No tiene goles. Ustedes Bueno. pasaron, porque estaba escuchando el programa ayer, Sí. ustedes pasaron solamente el último semestre. Y ahí pues me encara, me dice, ustedes como diciéndome que nosotros le queremos mentir a la gente. Y me dijo, vean poco sus números en todas las otras temporadas, Correcto. cómo él estuvo. No es con lo que ustedes están diciendo. Así como Bueno, dijo Chuy. en Pero defensa. Fabio tiene que No, hablar, yo tiene que hablar Fabio, hermano. no. Y Fabio va a agradecer que yo tome ahora la posta. En defensa, Fabio. Primero, yo creo que tu socio, tu amigo ahí No, de no, la estación, un no desconocido. por eso, pero de Un forma amigo, cariñosa, claro. claro. O sea, tienen la Un hincha gentileza, seguidor nuestro claro, del programa. de encararnos y de preguntarnos y todo eso. Habrá escuchado la parte solamente que dimos del último semestre del 23, porque Fabio habló
del primer semestre del 23 y también del 22, y yo sospecho que cuando te dijo ese no tiene gol, él se refería a su estadía en Unión. Claro. Porque ahora sí te cedo la palabra a Fabio. ¿Cómo le fue a Vecino en el 2022? No, por eso yo ayer también decía, si es que escuché bien este señor la radio, yo decía ayer, parece no, que es un no, lugar... no, Espera, no, no, este o sea, señor... ahí ya te viste. no, No está escuchando. Sí, despectivamente. no, claro que no, yo El le respeto a señor todos. nomás así A mí, bueno, cariñosamente, porque nuestro oyente a por nuestro eso- amigo del WhatsApp, nuestro amigo No es amigo oyente, de WhatsApp, bueno. oyente de la radio. Bueno, oyente de la radio, nuestro amigo oyente de la radio. Sí. Yo también dije en un momento, dije, parece que su lugar en el mundo es Liverpool, porque fue presentado a lo grande en Unión de Santa Fe y no pasó nada con él. Vamos a empezar de Y- que... y tampoco yo yo- lo que quiero, Fabio, por favor te pido, porque vos tenés los datos. Sí. Sos muy hábil en eso. Desde que nació más o menos quiero. Dame la radiografía de Vecino, el nuevo delantero de Cerro. Bueno, aquí dice dentro de su trayectoria, Nacional de Uruguay jugó la Copa Libertadores Sub-20 de 2018. Y Vecino anotó 3 goles en 5 partidos. Y si jugó 5 partidos Nacional, quiere decir que llegó a instancias finales. Aquí dice, el triunfo de la Copa Libertadores Sub-20 de 2018 del Nacional de Uruguay. Ganó la Copa Libertadores, pudo haber ganado la Copa Libertadores Nacional de Uruguay. Bueno, esa es una primera temporada importante para él. 3 goles en 5 partidos. Porque... De ahí pasó a Nacional de Uruguay, o sea, de ahí ya pasó a la primera. Nadie dijo, ¿cómo dice? Porque vos en Uruguay a los 18, 19 años ya te llevan a Europa. Pero Bruno, aquí nadie mintió, nadie dijo, ¿cómo dicen los chicos? Por Paraguay me va a ¿Cómo es? traer a alguien Fichajazo. que tiene pinta para Europa. ¿Cómo? No, ya sé, No, pero ya vamos 24 años tiene y sigue en Uruguay. Pajarito Valverde ya está en Real Madrid, papá. A los de los 17 Pero, años. no, pero, Y el otro vecino también ya está allá, ¿verdad? Y En no, Lazio. no. Bruno, no, pero tampoco Igual Darwin dijimos, Núñez, no, pero vamos a aterrizar. Y Darwin Sí. Núñez, no. O sea, que no sé, que no tengas Bueno, pero calibre para yo- Europa no significa yo- que vos no yo puedas rendir en el prefiero, fútbol ¿sabes paraguayo. qué? Yo prefiero bajarle el perfil a él Mm, y que sea un boom en Cerro Porteño. claro. es que nadie mintió, Bruno. Ayer cuando hablábamos, nunca nadie dijo, ¿cómo dicen los chicos ahora? Fichajazo. Nadie dijo eso, así se dice, ¿verdad? Fichajazo. Sí. Claro. Nadie dijo eso. Dijimos, un jugador de proyección Rompe el mercado de pases. joven, uno que venga a nadie dijo que va a ser titular indiscutible tampoco, uno que venga a Ahora ya aportar viene para no ser titular, No. de ¿Qué ser dijimos, un Dani? goleador, hay goleador más para gol ayudar posible para en el ayudar a año hacer anterior. para ayudar a hacer goles a Churini y Alfio Oviedo viene este joven. Eso dijimos desde Bueno, un principio. seguime con la radiografía. Espera, Bueno. ¿cuándo nació? A ver, ¿dónde estaba el Nacional de Uruguay? Sí, ¿Campeón o no fue campeón? Después, 20 él es del Ya que consultaste, Sí. sí, en el 2018 Nacional fue campeón. Y ¿cuántos partidos jugó? Jugó ¿Campeón, cinco- ¿Campeón de qué? Copa Libertadores Copa sub-20. Libertadores. Copa Libertadores sub-20. ¿Sí? Nacional estaba en el grupo Independiente del Valle, Colo Colo y Huancayo, y ganó ese grupo. Nacional le ganó 5-0 a Colo Colo, Vecino anotó un gol, le ganó 8-0 a Huancayo, Vecino marcó 2 goles, eso permitió que vaya a semifinales a jugar contra Independiente del Valle, que había compartido grupo, habían terminado 0-0, y en las semifinales Independiente del Valle juega contra River Plate y Nacional juega contra San Paulo. Y allí gana 3-0, Vecino no marcan, y en la final Nacional le gana a Independiente del Valle 2-1, no marca Vecino. Pero No. allí se dan los 3 goles que Claro, mencionaste. los 3 goles que marcó fueron en fase de grupos. O sea que tuvo una racha importante, Dani. Hizo en los 3 partidos hizo Y vos gol. dijiste que jugó 5 partidos, ¿verdad? 5. O sea, jugó los 5 jugó hasta partidos la de final. la Copa Libertadores del 2018, categoría sub-20. Sí, ahí ese fue su inicio. Su debut profesional fue el 17 de agosto de 2019 contra River Plate de Uruguay. Jugó los 90 minutos y marcó el único gol para su equipo. Debutó con gol. Jugó 18 partidos, marcó 3 goles en esa temporada. En el 2020 marcó 2 goles ante Estudiantes de Mérida por Copa Libertadores. Ahí se hace conocer a nivel internacional. Después, en las 2 temporadas que estuvo Nacional de Uruguay, convirtió 12 goles. Se consagró bicampeón con el equipo tricolor. Ganó el Campeonato Uruguayo 2019 y 2020. Además del Clausura 2019, el Intermedio 2020 que tienen ahí en Uruguay y la Supercopa Uruguaya 2021. Y posteriormente
va a la Copa Desafío de Campeones frente al conjunto de River argentino, convirtiendo un gol en los 90 y otro en la tanda de penales, dice. En un partido en Japón también marcó un gol contra Saitama. Y después, en enero del 2022, lo traspasan a Liverpool, luego de quedar libre de Nacional. Él queda libre de Nacional. Y en ese 2022 es en donde marca 15 goles en 34 encuentros. Su mejor año hasta ahora fue 2022. Más los aportes puntuales que tuvo con Liverpool en este último semestre, donde nada más y nada menos salió campeón frente a Peñarol. Y él fue una de las figuras junto a Betancur. ¿Y él cuántos partidos jugó en el semestre cuando marcó los 7 goles más la asistencia? Porque ahí hay un parámetro interesante. Ahí hay el último. No. ¿Cuántos partidos jugó en el semestre? Bueno, en Liverpool, el 17, promedio fue bueno. Sí. 17 O sea, partidos. de 17 partidos, porque vos estás hablando de una buena temporada 2022 de Vecino, Sí. ¿verdad? Y el último muestreo que también es bueno. O sea, de 17 partidos marcó 7 y una asistencia. Así mismo. Si vos haces 17, ¿cuánto promedio de gol tiene? 17 es de 7, o sea, 7 en 17. Ah. Y tenés un 0,4, o sea, tipo cada dos Casi partidos medio y medio. gol. Cada 2 partidos y medio un gol. O sea, es una racha muy interesante. Para alguien que compartió ese rol con el otro jugador que se mencionó también para Cerro. Exactamente. Bentancur. Sí, y Es más, él- creo que entre los dos tuvieron casi el 90% del monopolio de los goles de Liverpool. En la finalísima creo que hay luego un gol de Vecino que el pase le da a Bentancur o viceversa. Se da esa particularidad. Y lo que vos contabas, Fabio, él 2 años después de esa sub-20, él juega la Libertadores de mayores por Nacional y él anota goles en esa Libertadores donde al Bolso le fue dentro de todo bien. El que se jugó en medio de la pandemia, que arrancó para los equipos paraguayos, se van a acordar de la patada de Bayor, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, en ese certamen, Vecino jugó en la primera de Nacional. O sea, lo que uno puede ver, Bruno, Fabio, audiencia, es que es el famoso caso del chico con potencial interesante en uno de los grandes, que se lo sube por haber hecho una muy buena Copa Libertadores. 2 años después juega la Libertadores en la primera de ese mismo equipo que es Nacional, y luego como que en el 21 no llegó. Ujú. Estamos hablando cuando él O sea, no tenía- explotó. Claro, No, y ahí se da queda lo libre. se da lo del traspaso a Liverpool. Y cuando va a Liverpool, y si dividimos el año por semestre, él juega 3 semestres y en los 3 semestres en Liverpool rindió muy bien. Queda como mancha en relación al reclamo del amigo cerrista lo que hizo en Unión. No me parece ni pesimista ni Ahí se fue a eufórico. préstamo y está visto que de un préstamo que iba a durar 1 año, solamente quedó 6 meses, porque decidió volver al Liverpool. No, tipo, sabes que yo no sé si no coincidió con Marabel. O sea, voy nomás allí. El optimista. Marabel que va a Palestino. Claro, Sí. al fútbol chileno. Allí, si vos querés ser pro Vecino, vas a decir, bueno, ¿qué querés en un equipo que no podía hacer goles? Fíjate que no sea tan... El que puede ser anti o el que sea un poco más escéptico puede decir, perfecto. Pero en su primera salida como que parece que no se adaptó. No. Y no hay una gran diferencia cultural ni nada por el estilo entre Montevideo y Santa Fe, como tampoco con Asunción. Por eso ya depende de cada lectura o interpretación, pero lo concreto es que Cerro, después de mucho tiempo, hace el viraje, hace el cambio de que en ese Porque, puesto Dani, trae a alguien joven. Acá se habla de que le van a hacer un contrato largo. Por eso. O sea, quiere decir que es una apuesta muy importante la que van a hacer. Y yo creo que dentro de todo está bien si es que Cerro Y tiene le van ese a comprar bolsillo. el pase. Le van a Sí, comprar el sí. pase.
Y hay que ver, por eso hablábamos también ayer el tema de los estilos y la forma que se juega aquí también en Paraguay, que puede ser un aliado para él desde el punto de vista de acostumbrarse más rápido a los movimientos, porque es un jugador, no es de área precisamente, cae a los costados, es armador de juego, retrocede líneas. Me tocó ver ese partido con Peñarol, estuve observando antes de ayer, por eso es que vine ayer para hablar un poco de sus características, y parece que es un jugador que para el fútbol argentino quizás dentro de esa dinámica que tiene no tiene esa explosión, pero es un jugador inteligente, se ubica bien, tiene buen pase, buena zurda. Fíjate que veo, por ejemplo, la edad de Churín. Él tiene 34. Ahora tiene 34. O sea, sí. él tenía 27 cuando vino. Igual, o sea, 27, 28. O sea, este es más joven. Por eso capaz me llevo a Insaurralde. Pero así, igual, o sea, en el fútbol moderno, está bien lo que plantea Bruno también de decir 24 años. Es joven en relación a lo que venía trayendo Cerro. Pero en el lenguaje del fútbol moderno, 24 años, no sos joven, pero recién vimos la trayectoria. Yo creo que ese 21 es donde capaz la directiva de Nacional entendió que no, por eso termina cediéndolo, y en Liverpool tuvo un buen 22 y tuvo un muy buen 23 en el segundo semestre. Bueno, vamos a ver, interesante lo de esta visión que está teniendo Cerro Porteño para ver cómo se da, ¿verdad? Y yo creo que Esto es de Cubero, ¿verdad? sí, Cubero, y gestión yo, Cubero. por eso la vez pasada cuando acá charlábamos sobre la realidad de Cerro, y claro, no se puede ignorar de que hay un gran descontento de la masa de Cerro, no ni siquiera voy a dividir socios e hinchas con lo que es la gestión de Juan José Zapac. Pero yo creo que ese cambiazo que realizaron en medio del torneo clausura del año pasado empieza a verse en esto. O sea, si vos agarrás y tenés un tándem Jubero-Bernay, condice con este tipo de fichajes. O sea, de alguien joven en relación a lo que venía trayendo Cerro, porque antes era, los fichajes en la parte del centro delantero era para romperlo el mercado. Y lo hicieron con Boselli, lo hicieron con Moreno Martins y todos los otros nombres que habían sonado. Ayer Johnny recordaba que el mismo Prato o Luis Adriano también sonaban cuando se barajaban esos nombres. ¿Con quién estamos, muchachos? Johnny Aeropuerto, ¿cómo te va Móvil Exfree? Bruno, buenas tardes, saludos para todos. El plantel de Cerro que viaja a las 13 con destino a Colombia para lo que será el partido mañana ante América de Cali, el domingo ante el conjunto del Deportivo Cali. Acaba de llegar a Fernando Cubero, fue hacia el sector de la zona restringida del aeropuerto. Veremos si podemos dialogar con el gerente deportivo de Cerro Porteño, así que en minutos veremos, Bruno, si reaparece aquí en esa zona Fernando Cubero. El plantel llegará aquí en aproximadamente 30-40 minutos para lo que será el viaje para Colombia. Mañana repite el partido 19 horas ante el equipo de América de Cali y el domingo a las 20 el partido ante el Deportivo Cali. Sí, es necesario recalcar eso de que hay ajustes en los horarios. Si bien mañana marcaba para las 5 de la tarde, en realidad a las 5 de la tarde van a empezar los actos en la cancha en el Pascual Guerrero para América de Cali, es decir, que se van a dar distinciones, presentación de plantel, juegos para los hinchas que van a ir para ver el partido, y el partido va a arrancar a las 17 horas de Colombia mañana, 19 horas de Paraguay el partido, y también se atrasa una hora el partido del Deportivo Cali Cerro del domingo, que estaba previsto que se iba a jugar a las 17 horas de Colombia, finalmente se va a jugar a las 18 de Colombia ese partido, y va a ser a las 20, así como ya lo está señalando Johnny desde el aeropuerto. Mañana entonces, ante América de Cali, 19 horas, horario de inicio de partido, y el domingo, inicio de partido ante el Deportivo Cali, 20 horas, horario de Paraguay para los partidos amistosos de Cerro Porteño. 26 futbolistas lleva para este partido, o para estos partidos, Víctor Bernay, sin el arquero Jan, lesionado. Ayer ya estaba la información, 2 a 3 semanas de inactividad del arquero titular de Cerro Porteño, y también varios juveniles forman parte de la lista de viajeros con destino a Colombia. Bueno, Johnny, ¿y podemos, alguien Pico va a hablar en Cerro Porteño ahí? En
Es la idea, Bruno. Pedimos al gerente deportivo, puede hacer las documentaciones y seguramente reaparecerá aquí en esta zona, porque hay que hablar de destino, hay que hablar de los refuerzos, que va a hacerse reporteño en el campeonato, así que rogamos que podamos dialogar con el señor Fernando Cubero, gerente deportivo de Cerro Porteño, o algún directivo que tenga que acompañar a la delegación. Bueno, estaremos atentos. También recordando que no juega Jam, quizás los primeros, viendo un poco el tiempo estimado de recuperación, los primeros 3 partidos inclusive podría ser, ¿verdad? Atendiendo que se juega en una semana, recordando que la divisional se reúne hoy 12:30, el horario marcado para conocer el calendario que vamos a tener en las primeras 3 fechas de nuestro campeonato. Yo sospecho que Arias va a atajar los 3 primeros partidos. O sea, tendría que ser muy malo lo del argentino para que quieran apresurar lo de Jan para la tercera fecha. Porque si el comunicado de ayer hablaba de 2 a 3 semanas, y casi siempre se cumple el tiempo estimativo máximo en este tipo de lesiones. Estamos con Gonzalo Gabriel, colega de Radio Universal de Uruguay. Gonzalo, Bruno te saluda acá desde ABC Cardinal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días. El gusto enorme de saludarlos, de poder acompañarlos. ¿Cómo va todo por ahí, por Montevideo? Todo bien, lindo. La verdad que con un calorcito, pero temperatura agradable, más allá de que estamos en pleno verano. Veníamos con calores sofocantes y ahora la verdad que el clima está bastante lindo, por lo menos para lo que nos toca estar trabajando acá en la capital. Qué hermosa ciudad. ¿Cómo quisiera estar en Montevideo, hermano querido? Te juro, Gonzalo. Tenemos una capital muy linda, de verdad. No, en serio, muy lindo país. Gente muy decente, muy linda. Y está caro siempre Montevideo, ¿o no? Caro para nosotros, digo yo, no que... Claro. Es caro para todos, creo. Sí, no, pero no quería ir tan directo, pero bueno, sí es caro para todo, ¿verdad? Pero Sí, realmente es una de las ciudades más caras de Latinoamérica, ni que hablar. Sí. No sé si hasta incluso una de las más caras del mundo. Muchos uruguayos que les toca tener la posibilidad de salir a veces a viajar a algún lado, se sorprenden de lo caro justamente que es nuestro país. Sí, más allá de que, hoy el país está en una situación bastante estable, pero bueno, con la particularidad de lo que se dio, por ejemplo, acá, vecinos con nosotros, con Argentina, nos servía muchísimo el cambio. Uno cuando iba a Argentina se daba cuenta de lo caro que era Uruguay. Sí, totalmente. Gonzalo, te estamos molestando por Vecino. Jugador del Liverpool viene a Cerro y Cerro compra el pase. En principio le va a hacer un contrato largo, o sea, esto supone una apuesta importante. No es que supone, es una apuesta importante. Y queríamos tener realmente una radiografía, porque estuvimos mirando todo, examinando. Acá nuestro compañero Fabio, más Dani, más o menos desde el embrión ya hicimos el análisis vimos que salió a Unión, lo que pasó con él en Peñarol, ¿verdad? En Nacional cuando va a la primera. Y hay algunas cosas que son positivas y otras negativas. Sí, yo sinceramente les puedo dar mi punto de vista. Obviamente quizá con el análisis ustedes quizá pueden analizar más lo que son los números, que obviamente en los últimos años quizás son mejores, porque el hecho de estar compitiendo en un equipo, digamos, considerado acá de menor categoría, ¿no? Al no ser uno de los equipos grandes, generalmente esos jugadores tienen mayores posibilidades de jugar, de tomar confianza, y eso es fundamental muchas veces para los futbolistas. Thiago Vecino era uno de los goleadores en formativas de Nacional, llegó a primera división, era una de las cartas prometedoras del equipo tricolor, y bueno, creo que en sus pocos partidos que tuvo en primera, porque realmente el Nacional no tuvo gran destaque en primera división, generó mucha expectativa porque había sido uno de los campeones de la sub-20, o sea, era un jugador que se esperaba muchísimo en primera división. Cuando apareció, con las pocas oportunidades que tuvo, yo sinceramente diría que hago un balance positivo de los partidos que le pude ver a él en primera división de Nacional, que repito, fueron pocos, muchas veces tapados por jugadores figuras o jugadores, digamos, de mayor trascendencia en cuanto a lo que es el fútbol mundial, jugadores de mucha más experiencia. Entonces, pese a que tuvo pocos minutos, pese a esa poca trascendencia que se le dio en primera, el jugador termina saliendo. Quizá en el fútbol argentino no logra destacar en Unión, pero cuando vuelve a Liverpool llega un equipo que está trabajando muy bien,
un equipo que viene hace años dándole pelea a los equipos grandes y después de 108 años creo que tiene de vida Liverpool consigue por primera vez en la historia quedarse con el campeonato uruguayo. O sea, fue un año histórico para Liverpool, él fue una de las figuras de ese equipo, era uno de los dos centrodelanteros que tenía el equipo y realmente lo hizo de gran manera. Quizá incluso llegó, hasta les diría que siendo criticado por momentos, porque bueno, cuando él recién comenzó, se exigía mucho, digamos, de parte de la parcialidad de Liverpool, que bueno, que se había armado un equipo como para pelear el campeonato. Al principio le costó convertir, después se fue afianzando en el puesto de titular, alternó con Rubén Bentancur, que hoy acaba de ser adquirido justamente por Nacional, y bueno, se quedan con un campeonato histórico para Liverpool, él teniendo muy buena participación y varios goles en el campeonato. Quizás si ustedes estuvieron observando y analizando los videos, habrán visto que bueno, es un delantero, digamos, bastante versátil, o sea, tiene goles de cabeza, es un delantero rápido, juega bien y presiona arriba. A mí me da la sensación de que es un centro delantero bastante completo. Mira, esta frase me parece muy interesante. Centro delantero bastante completo que presiona y que se mueve por todo el frente del área. Exacto, sí. Pese a que, tiene la velocidad y podría perfectamente jugar por la banda, ya les digo, es más, se ha adaptado a cambios, digamos, tácticos en este mismo Liverpool dirigido por Jorge Baba, porque por momentos ha jugado con doble 9, de hecho lo sorprendió Peñarol en las finales del campeonato uruguayo. No sé si saben cómo se disputa el campeonato acá, era el ganador de la apertura contra el ganador de clausura, jugaban una semifinal, uno era Peñarol, el otro era Liverpool, y el ganador de la 9, que terminó siendo Liverpool, esperaba por el campeón. Entonces, como la primera semifinal la gana Peñarol, que sorprendió, porque si Liverpool ganaba ya era campeón uruguayo, hubo que jugar dos finales. Las dos finales se juegan, una en cancha de Liverpool y una en cancha de Peñarol. Liverpool consiguió ganar las dos finales, y la gran sorpresa que dio Jorge Baba es de que pasó de jugar con línea de 3 en ataque, con Thiago Vecino como centro delantero, a jugar con línea de 2. O sea, en el primer partido le modificó en el encuentro cuando se da una expulsión y todo el mundo esperaba que el Liverpool se refugiara en la cancha, le puso otro centro delantero que era Rubén Bentancur, y Thiago Vecino y Rubén Bentancur se adaptaron a jugar con doble 9, y eso terminó de desajustar todo lo que era la defensa de Peñarol en el campeonato. Y al partido siguiente, donde Liverpool tenía una ventaja de 2-0, o sea que muchos esperaban que quizás fuera a defenderse, nuevamente salió con doble delantero y lo terminó de liquidar. Hizo 2 goles de nuevo Liverpool, volvió a ganar 2-0 y se quedó con el histórico campeonato uruguayo. Por eso digo, es un delantero que es versátil, puede jugar de 9, para mí bajando por momentos a presionar en la salida, pero también podría perfectamente jugar, digamos, por la banda. Creo que no lo ha hecho prácticamente porque el puesto de él es de centro delantero, se ubica bien, es rápido, presiona bien. Para mí es un delantero muy completo, pese a que tiene solo 24 años, ¿no? Gonzalo, me parece muy buena esa explicación de cómo él se adaptó, pero lo que marcas es que él se siente más cómodo jugando como único punta y no como cuando bien marcabas con aquella expulsión en el primer tiempo, empezó a jugar doble 9 y le salió inclusive mejor la forma. Y cuando decís por banda, o sea, no es que juega como media punta o como solamente un doble 9, sino que va a la raya y hasta hace el trabajo defensivo de perseguir al lateral del rival. Sí, o sea, a lo que voy es que tiene la velocidad como para perfectamente, si en algún partido se necesita, dar una mano, jugando quizá más por ese sector, presionando también por la banda. Es un jugador que por momentos te puede hacer el juego sucio, también bajar, digamos, a recuperar cuando juega con doble 9 y no ser solamente el centrodelantero que está en el área esperando, a eso me refiero. Gonzalo, hablaste de que, bueno, Bentancur ya se fue a Nacional, ahora es como que podría desmantelarse esa zona ofensiva del Liverpool. ¿Crees que, viendo un poco que pueda venir esa oferta de Cerro Porteño, el Liverpool está en esa intención de venderlo a Thiago Vecino? Mirá, el Liverpool ya se desmanteló. Es algo que suele pasar mucho con los equipos en desarrollo aquí en Uruguay, que cuando consiguen un torneo corto o consiguen un campeonato, generalmente pasa que al poco tiempo los equipos grandes y el resto del fútbol del mundo, porque no solamente los equipos grandes, sino que también equipos del exterior, terminan llevándose a los jugadores. Y bueno, le pasó a Liverpool. Mirá, en este momento creo que del equipo que consiguió el título, solamente está quedando un zaguero, que es Juan Izquierdo,
Miguel Zamudio, que es el paraguayo del lateral izquierdo, que fue una de las grandes figuras también. Y bueno, creo que poco más. Quizá, bueno, estaba quedando Thiago Vecino, que ahora se va para Cerro Porteño. Así que va quedando poca cosa realmente de este Liverpool, que se va a tener que armar nuevamente. Sí, Gonzalo, muchísimas gracias, muy amable, un fuerte abrazo. Gracias realmente por toda la información y por todos los comentarios. Gracias, Gonzalo, un abrazo. Un abrazo grande, a la orden. Parte Cerro Porteño Aeropuerto, Johnny. Sí, señor. Está llegando el plantel de Cerro Porteño para viajar con destino a Colombia. Acaba de bajar Cecilio Domínguez, el que se pretende ser titular, y también Juan Iturbe, el refuerzo del Cerro. Johnny. Hace lo que Riveros, el Pachi Carrizo, que también Johnny. está... Señor. No sé si va a hablar Jubero o quién, pero pregúntale por favor cómo y en qué situación se dio y quién dio la autorización para lo de Lucas Quintana, que se lesionó en un partido amistoso de su 18. Perfecto. Por favor. Si es que... Es más, decirle que yo hago la pregunta si vos no querés de por ahí que tener algún problema, no querés... Están bajando los futbolistas del Cerro Porteño. No tengo ningún inconveniente, Bruno, de consultar a cualquier... Aquí está Arias. Decía cualquier persona sobre la situación. Ahí está. A ver qué dice Arias. Yo no sé. El que va a ser el arquero titular en estos amistosos con la camiseta del Cerro Porteño. Y la mata otro que también está recuperando su puesto en el equipo titular. Baja Carrascal, va a ir a su tierra, en este caso a su casa. Rafa, vas a Colombia, te quedas por allí. Sonríe cuando le decía y se queda por allí Carrascal. Lo quiere el América de Cali, pero él está para continuar en Cerro Porteño y sería titular junto a Piri Damota en esos dos amistosos y después en el campeonato, en el arranque del campeonato, ya que no estarán varios refuerzos en este campeonato sudamericano. Alejandro da Silva, uno de los integrantes del cuerpo técnico, José de Vaca también, Diego Churín. Feliz año para todos, dice el futbolista capitano. A esta altura hablamos de... ¿Profe? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Muy bien, todo tranquilo, dice Bernay. El último es dejar el bus aquí en el aeropuerto y ya veremos si podemos tener la chance de dialogar con Fernando Jubero, porque ya bajó el plantel en su totalidad y ya buscamos al míster, al gerente deportivo del Cerro Porteño, que se adelantó. Aquí hay una gran cantidad de viajeros particulares y que están también pidiendo de fotos a los futbolistas de Cerro Porteño. Ahora están formando fila para el check-in correspondiente. Vemos todos administrativos, todos futbolistas. No apareció el directivo de Cerro Porteño. Hombre, aquí me dicen que ya viajó esta mañana un directivo de Cerro Porteño que va a acompañar a esta delegación en Colombia. Perdón, ¿quién ya viajó? Hablaba de un directivo que ya viajó esta mañana, un adelantado. ¿Quién? ¿Qué más, Johnny, ahí? ¿Alguien habla, no habla? ¿Jubero no habla? ¿El directivo que ya viajó antes? O sea... A ver. Vamos a acercarnos aquí a Fernando Jubero. A ver. Está dialogando con el doctor Aldo Martínez. Le vamos a pedir. Profesor, ¿le podemos brevemente hablar de este momento de Cerro Porteño? Brevemente, nomás, simplemente para cumplir con esta tarea del plantel. ¿Está bien?
que ilusionados, llevamos 3 semanas ya de pretemporada y bueno, vamos a tener el último test antes del inicio del campeonato, así que bueno, tenemos partido el sábado, tenemos partido el domingo. Todavía se siente obviamente el rigor de la pretemporada porque estamos trabajando en la parte fuerte de la pretemporada, pero bueno, contentos con el equipo. Jorge, detalle del amistoso, Cerro está como un equipo ante la América Cali, otro para lo mismo, para conocer un poco más detalle de eso y cuántos minutos se darán. Sí, bueno, son 2 partidos oficiales, tiempo normal y bueno, lo que se respecta a los minutos y los equipos ya es una decisión 100% del cuerpo técnico. El grupo se queda con el equipo, ya no tiene nadie aparte de vecinos. Estamos analizando, así que vamos a ir viendo los próximos días. Gracias. Primero, bueno, no hubo más tiempo, lo retira el de prensa de Cerro Porteño, pero a ver, vamos a continuar, lo escuchamos, seguimos escuchando. Aquí por la noche, después el lunes desayuno y vuelta para acá. Gracias. Repito, lo retiran los del departamento de prensa, que creen que nosotros le vamos a hacer algo al técnico. Hay que decir, Jugüero quería hablar, pero le presionó tanto el hombre de prensa que tuvo que cortar la pequeña conferencia que estábamos armando en este lugar, Bruno, compañeros. Seguimos, Johnny, cuando crea conveniente. Si algún jugador más quiere dar un testimonio, queremos escuchar a los jugadores de Cerro, a la gente de Cerro. Sí. A ver, ya están en zona para acceder hacia el sector de zona restringida. Vemos a Bernay con su cuerpo técnico joven, Alejandro da Silva, José de Vaca, Venegas, el preparador físico Gustavo Ibarra, y el plantel que forma para ingresar. Vemos, por ejemplo, a Rodrigo del Valle, retornó y ya forma parte del grupo de viajeros. Está Ferfer, aparece también Brock, Eduardo Brock, Enzo Jiménez, Jorge Morel, Santiago Orzamendia, el arquero Martínez, Churín, Cecilio Domínguez, Javier Báez, Alan Benítez. A ver, otro futbolista. Pirida Mota. El arquero está un poco más hacia el fondo. Hablamos de Arias, el que va a ser el titular, y el otro arquero, Miguel Martínez, está en otro sector. Normalmente los arqueros comparten, pero esta vez veo que Miguel Martínez está en un sector y el arquero Arias está en el fondo. Allí vemos, está solito, Martín Arias, el último en esta fila. Aquí Carrascal, que se suma, y también el chico que se había fracturado en aquel partido contra Libertad, Víctor Cabañas, forma parte de este viaje. En minutos ya vamos a tener el grupo completo que va a facilitar aquí el departamento de prensa de Cerro Porteño. Bueno, quedamos, ¿te parece, en línea, Johnny? Y si repasamos y si vemos el probable 11 de Cerro Porteño, el fuerte, no sé en qué partido, cuál va a ser el más importante, considera Cerro. Va a ser Arias, Alan Benítez, Báez, Morel, Arzamendia, Iturbe, Carrascal, Piris da Mota, Cecilio Domínguez, Pachi, Carrizo y Diego Churín arriba. Ese es el equipo en principio que se está manejando de Cerro Porteño. Sí, yo creo que esos son los nombres. Capaz habría que modificar el posicionamiento, porque creo que a Iturbe lo van a utilizar más como segundo delantero y para que Pachi sea el que baje unos metros. Pero esos son los nombres. Y si juega con 2 delanteros, con Alfi y con Churín, ¿nunca hizo eso o sí? Sí, claro. puede ser. ¿Y ahí quién saldría? Y entre Iturbe y Pachi tiene que salir uno. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo.
Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10 10 10. Johnny, seguimos. Johnny. Sí, ahora sí, vuelvo a tener el retorno, Bruno. Sí, es el equipo que va a iniciar contra el América de Cali. Mira que son dos partidos que seguramente va a tratar de poner lo mejor Víctor Bernay, porque la noche escarlata ese del América de Cali, también la noche es Deportivo Cali. Fiesta en los dos encuentros, así que tiene que poner lo mejor. Imagino, ahí iniciará ese primer equipo y después para el segundo partido van a iniciar algunos titulares con otros suplentes, porque son dos partidos en muy poco tiempo, el sábado y el domingo. Así que esto seguramente le va a servir en algo al técnico del Cerro Porteño. Se hablaba también, Bruno, de la llegada ya de Thiago Vecino. No pudimos, lamentablemente, repito, no pudimos esto confirmar con Fernando Cubero, porque iba a contar algo, pero lo retiraron, y así que veremos si ya se produce hoy el arribo del nuevo delantero del Cerro Porteño. Hablamos de Thiago Vecino, que ficha por Cerro por 3 temporadas, aquí me dicen sobre este nuevo fichaje. Perdón, Johnny, esa información, Wilson nos decía 3 a 4 años, que es un contrato largo. Ahí te dijeron a vos 3 años. Exactamente, ese sería el tiempo que firmaría con Cerro Porteño el delantero Vecino. ¿Es de buena fuente, Johnny? No, son rumores, son rumores. Exactamente, sí, señor. De los colegas que están permanentemente en cobertura del Cerro Porteño. Bueno, esperaremos. Igual, entre 3 a 4 años. Eso es lógico, porque si le van a comprar el pase, no puede ser menos de 3 años. Claro. No puede ser menos de 3, por la edad que tiene también, ¿verdad? Claro, y le decimos a la gente que la compra del pase se evapora cuando termina el contrato. Claro. O sea, no tiene sentido que vos compres algo y vos no prolongues el documento que te avala que vos sos el dueño de dicho pase. Uh-huh. Entonces, ya hablamos acá de la edad, y Cerro no es que le compraba el pase a Boselli y a Moreno Martí, Claro. entonces... Superando los 30 años ya Cerro no aplica ese ¿qué tipo de situaciones. ¿Qué equipo aplicaría eso? Claro, entonces Cerro es como que dice, bueno, un año para los experimentados, y en este caso, como hablamos, jugador de proyección, 24 años, comprarle el pase y ver qué se puede hacer con él en el futuro, ¿verdad? Bueno, muy bien. Johnny, nos avisa cualquier cosa. Si está partiendo el Cerro, ya entraron todos a la zona de embarque. Zona de embarque en este momento. Y vamos a ver si apareció el dirigente, a ver, es Carrizosa, el que está allí, pero está totalmente uniformado con la camiseta de Cerro Porteño del cuerpo técnico. Le vamos a esperar aquí al señor Carrizosa a ver si puede brindarnos algunas palabras. El integrante actualmente del departamento de fútbol de Cerro Porteño, Carrizosa, Fernando Cubero y los otros integrantes del staff. Viajó Julio Dos Santos, ya está en Colombia también otro grupo, así que va con una cantidad de aproximadamente 50 integrantes de la delegación de Cerro con destino a Colombia. Bueno, quédate Johnny en el circuito para que aseguremos, ¿sí? Perfecto, señores. Estoy aquí con el amigo allí en cabina técnica para ver si podemos tener este contacto con Miguel Carrizosa. Bueno, te mantenemos ahí en línea, Johnny. Te va a estar escuchando Quique. Vamos con la primera, vamos a ir pimponeando. Quiero hacer lo siguiente, si ustedes me permiten. Quiero desmenuzar la conferencia de prensa de Cardona. Podemos hacerlo a la vuelta. Vamos a ir pimponeando. ¿Les parece?
En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías, Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo Laureltí, Capiatá, kilómetro 27, Ruta 2, casi Avenida Roja Cañada. Loma Putá, Ruta tras Chaco, kilómetro 12,5. Ñembú, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre. Y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Arrancamos con lo primero de él. A ver, tírame por favor. Y yo quiero que la gente vaya escuchando. Vamos a ir desmenuzando y comentando nosotros. Y la gente, los amigos de WhatsApp van a tener participación también. ¿Tenemos todo completo, Fabio? Sí, ya tenemos. Bueno. Arrancamos entonces. A ver. A quienes he servido durante 3 años y medio. 1 año como vicepresidente y ahora en marzo, que será la asamblea, cumpliré 2 años y medio como presidente. Cuando tomé el club, siempre era muy consciente de la situación por la que estaba atravesando el club. Un club que estaba en una situación financiera muy delicada, como todos sabemos, con una deuda de cerca de $60 millones, con 18 demandas FIFA, con una amenaza concreta de poder entrar en una quiebra financiera y de que las sanciones FIFA terminen... La primera parte habla de... Vos tenés para anotar... Sí. Pásame, Fabio. Hoy yo voy a hacer lo tuyo. Bueno. Dame un ratito. Nico, ¿puedo venir a ayudarme? Crea un grupo sin querer contigo, hermano. Quería enviarte algo y... Yo y Nico en el grupo. Qué cosa de loco, o sea. Hay cosas que ya me están superando, hermano. Espera. Y sí, un teléfono, parece un Boeing y yo no puedo manejar. Espera. A ver... retrocedemos otra vez porque no me pude concentrar. Espera, vamos a solucionar acá el problema. Espera. Vamos a desmenuzar lo de Cardona. Y vos vas a notar. Vos estás con tu Boeing ahí, vos vas a estar... No. Este es como el piloto que... Voy a salir... Yo quiero que no es mi piloto. Voy a salir del grupo que yo creé con Nico. Yo le quería enviar un mensaje a Nico y creé un grupo con Nico. Eso está permitido. Hay que tocar estar prohibido, varios botones, hay varios procesos hay que hacer ahí. Y sí, no, y yo no sé cómo hice. Pero por eso es raro. Gracias, espera. Ahora quería anotar las frases de Cardona. Mira que si vas a estar anotando. No, nosotros vamos a desmenuzar acá. Pablo, yo estoy al aire, aguantame un rato, Cachito, por favor. El Catubio. Esperame que no será. Ay, será. Espera, te quería enviar algo. Esto no me vaya a solucionar, Chuni, ya te dejo. Espérame a Nico acá un ratito. Bueno, enviar a Nico. Acá pongo Nico. Ambos tienen varios teléfonos de esta muchacha. Nico Sosa, ahí está. Nuevo grupo, dice. Siguiente, dice. ¿Qué es lo que esto? No, espera, Nico. No, yo tengo que manejar para aprenderlo, si no, pues no sirve. Espera. Yo te quiero enviar WhatsApp, Nico. Nuevo grupo, enviar.
Ahí nomás yo busco tu nombre. Nico Sosa, enviar. Enviar. Siguiente. Enviar. Pasar a Tomás de Catubio. Gracias Nico. Ya va a descansar. Mañana sale de vacaciones nuestro querido. Merecía vacaciones también nuestro querido Nico, que tuvo mucho trabajo. Grande, Nico. Bien, Nico. Bien. Fuerza, Nico Gerard. Disfrutá. Voy a tener que estar en modo vacaciones, pa. ¿Sabes que un asado timbó acá ya hubiese estado? No, pues, dale. Arrancamos con Cardona, dale. Vamos a examinarle pues, a Cardona. Vamos a desmenuzarle al presidente del Olimpia saliente. Hasta marzo llega, así como lo adelantamos acá. Ponelo, Quique, por favor. A quienes he servido durante 3 años y medio. 1 año como vicepresidente y ahora en marzo, que será la asamblea, cumpliré 2 años y medio como presidente. Cuando tomé el club, siempre era muy consciente de la situación por la que estaba atravesando el club. Un club que estaba en una situación financiera muy delicada, como todos sabemos, con una deuda de cerca de $60 millones, con 18 demandas FIFA, con una amenaza concreta de poder entrar en una quiebra financiera y de que las sanciones FIFA terminen con sanciones disciplinarias que nos puedan quitar puntos, inclusive que nos puedan llegar a una pérdida de la categoría. Pero siempre dije que nosotros... Ahí párame, hasta acá. Él lo que dijo es 3 años y medio, 1 año estuve como vice, 2 y medio como presidente, cumplo ahora. 60 millones de deuda, 18 demandas, amenaza de quiebra del club. Inclusive sanciones de quita de puntos y sanción que conllevaba el descenso. ¿Hasta acá? ¿Eh? Hablaba con respecto a la situación financiera del club. O sea, no mintió. Estamos haciéndole un polígrafo al presidente del Olimpia. Sí. Uno va a ser muy quisquilloso, hay que decir que no llegó a 60. Y dijo cerca Claro. dijo. O sea, pero sí es La deuda, dijo. Sí. La deuda cerca de 60 millones. Claro. Cerca. 50 y algo habrá sido, ¿verdad? Pero bueno, el famoso cerca de... Siempre habló de Bueno, este tema. Pepe y Yapu, y entonces para No, vos. no, vamos, hablemos bien, ¿ves? Dale. Es que siempre se... Polígrafo para Cardona. No, sí, es un redondeo, una licencia. Siempre se Que llegó a después- eso. Siempre claro. dijo eso, cerca de los 60 millones, estábamos ahí. Poneme en Twitter, ahora en las 7:30 AM, polígrafo a Miguel Cardona. Ese es el tema, si vos metes un bolígrafo te van a saltar detalles que No. con la licencia Dani, se puede. Dani. No se va a hacer un escándalo porque... No. Está bien, o sea, Por eso. Hasta acá él Es que el propio estaba diciendo la presidente- verdad, o sea, claro, no. En realidad el polígrafo del presidente está bien, pero cuando voy de 60, cuando él dijo cercano. Yo lo que... Claro. bueno, está bien. Él pasa. Cerca de los 60. Correcto. Sí. 18 demandas, amenaza de quiebra, sanción de puntos y descenso inclusive. Sigamos por favor de ahí en adelante. Para levantar el club, para fortalecer el club, teníamos que trabajar en 3 áreas. En 3 áreas que eran fundamentales para que nuestro club se recupere. La infraestructura, lo financiero, lo deportivo. Y hoy quisiera agregar una 4ª pata, que fui aprendiendo por el camino, lo institucional. Y voy a ir desarrollando cada una de estos temas. La infraestructura. La infraestructura, siempre un club necesita su parte de infraestructura. Y hemos luchado mucho, hemos hecho algunas cosas, hemos mejorado todo lo que es la parte donde están la parte de las canchas sintéticas, hemos mejorado mucho lo que es la actividad social del club, donde los socios puedan irse, puedan tener una mejor calidad de vida, un mejor uso de todas las instalaciones. También hemos mejorado el salón blanco,
se ha recuperado un salón que es muy importante para el club. Y estamos trabajando también en el salón de los trofeos. Quiero destacar en esto el gran ayuda y el gran apoyo de los socios vitalicios, que han ayudado en todo esto. Bueno, salón blanco, salón de trofeos, uso social, infraestructura del club. Hasta acá, ¿cómo seguimos? Bien, él habló de 4 patas en el club. Habló de 4 patas. Como diciendo, no, pero si vamos al hincha esto no le interesa. Sí, claro. Si vamos a estar parando antes. Vamos acá. No, Dani, no, como nos tampoco. caracteriza en la mesa, hermano. No, y por Fede eso. y Ariel están de vacaciones. Sí. Ya van a volver. Ya le extraño a Ariel. Ariel, por ejemplo, te entraba, a lo mejor te decía, ¿sabes qué groreía está diciendo este presidente Cardona? Pero siempre No, hizo no, eso. Le no. interesa a la gente del salón, copas. Yo no quiere voy a ganar decir copas. Yo no voy a decir Pero- ese término, pero, o sea, A lo mejor Federico me llamó, tranquilo, Bruno. no. Pero ayer Chun hablaba de un legado y dentro de ese legado él tiene que explicar todo, tiene que hablar de todo. No, Ese fue su mi función. pero es con Bruno que está parando cada tanto, No, parece bien. eso árbitro de nuestro fútbol. Por eso yo, te digo, vamos a yo quiero desmenuzarle, Premier. vamos- No. Bolígrafo. Un presidente Al que hincha se Olimpia, bolígrafo al hincha Cardona. Olimpia quiere desmenuzar. Es cierto cómo estaba el salón antes y ahora no. Además, acá siempre hablábamos con el señor Báez, con todos los Claro. vitalicios que hicieron un trabajo titánico. Pero él le destacó ahí. Claro. O sea, no, es que él se adjudicó En materia de infraestructura, Bruno, al hincha Olimpia le interesa lo que después, el tema de la cancha. A ver, bueno, dale. Tenemos que cumplir, dale. Tenemos menciones, Fabio. Sí. Seguimos desmenuzando. Polígrafo a Cardona, dale. Universidad Autónoma en carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central de Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián Bení. Juntos vamos a crear. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. ¿Seguimos? Mejorado mucho lo de el complejo deportivo, el complejo de básquet, donde hay un grupo de jóvenes encabezado por su presidente Toto Alfaro, que han hecho un gran trabajo en mejorar todo lo que es la parte de la infraestructura. Hemos luchado para tener un estadio digno en eso, como merecía, como tenían los Olympia Kings. También nuestra cancha de pasto, que si uno veíamos que teníamos 9 tipos de colores, más o menos, porque teníamos 9 semillas. Teníamos que hacer y mejorar esa cancha más. Ya vieron muchas lesiones, había un montón de cosas. Y hemos decidido que esta cancha... Ahí la vamos a hacer. hacemos una pausa. 9 tipos de colores, 9 tipos de semillas que han causado lesiones, dijo. Ahí se le Entra en este acápite, en este, ¿cómo puedo decir? Más sencillo, en este capítulo entra Derly González. Sí, Claro, Sí, es entra. la lección Ah, más pucha, importante. Entonces esto, Esa es una autocrítica. Porque bueno, pero él ahora dice que ellos van a cambiar totalmente Y por todo eso- que él va a donar eso. sí. Pero 9 tipos de colores, ¿cómo que con 9 tipos y de ahí- pato va a tener? De alguna u otra manera, ¿sabe qué? Le da la razón al doctor Ariel Martínez. ¿Te acuerdas que él habló y dijo, esta cancha está pintada, maquillada, tiene pinturita? No vayan a meterse. No, pero, acá. no, ya ¿Cómo sé, veo? pero... No, yo me pero, metí. ¿por Voy qué? a venir. No, yo no permito ¿Por qué? eso. Digan ustedes menos. No, Bruno, ¿por qué Ariel te- Martínez. No, yo. Pero ¿y qué? Pero y tenía varios colores la cancha. Parecía un, no sé, ¿verdad? ¿Cómo le podemos? Ni siquiera diferentes verdes, era, ¿verdad? Y le da la razón entonces el presidente que la cancha no estaba bien. ¿Por qué van a hacer trabajo de 100 claro, días? yo no quiero creer que Bruno se haya ofendido por el ejemplo que pusiste, No, pero- Fabio.
Pero ¿sabes cuál es el tema? Por eso yo decía autocrítica. Porque Derli se lesiona y esos colores producto de las diferentes semillas era algo con lo que convivió el propio Cardona. Fíjate que ese es un partido muy emblemático para la gestión del presidente, porque allí se lesiona a Derli, pero allí también, al ganar con el gol agónico de Bruera, él deja la famosa frase que terminó siendo una especie de carga, estigma, ahí en el blanco y negro contra Libertad. Vos sabés lo que significa, Dani, el impacto que tiene que tu propia cancha lesione tus jugadores y jugadores importantes, ¿verdad? Entonces, pero sí. Eso es algo que, o sea, lo bueno a veces de este tipo de momento del año ayuda a que se reflexione y que realmente se quiera mejorar cuando hay voluntad. En medio del torneo, hasta lo más obvio, el ultra no te va a reconocer. Y el hincha del Olimpia es el primero en saber que a nivel de infraestructura, cuando hablamos de experiencia cancha para él, y ni hablar de los jugadores que son los verdaderos artistas en este espectáculo que se llama fútbol, no condice. O sea, en materia de infraestructura, Olimpia tiene un desequilibrio. Por ejemplo, Olimpia tiene uno de los mejores centros de alto rendimiento y tiene una de las canchas que no condice. Claro, totalmente. Entonces, ahora, por eso me parece que deja lo que ayer decía, el tema del legado. Porque hace cuánto que Olimpia no está teniendo una cancha que esté a la altura de lo que es Olimpia. Y aquí entra lo que vos decías, infraestructura, ¿verdad? Claro, que es lo que le interesa al hincha. ¿Verdad? Claro, esto se puede decir y no vas a encontrar demasiadas voces de oposición porque no hay campeonato. Cuando hay campeonato, te van a saltar los de siempre a decir, pero así luego nosotros, y en algún momento, o sea, no puede ser motivo de tu status quo tu pasado, cuando está demostrado que hay cosas que debe cambiar. El ejemplo, la Villa. La otra cara. No me van a decir que no, pero antes se ganó más y no por eso Olimpia dijo, no, la Villa vamos a seguir. Lo que siempre contaba el finado Iván, cómo arrancaron aquella temporada del 2013, que no había ni gimnasio, que la camioneta, que el agua. O sea, si vas a remontarte a ese tipo de cosas, jamás tendrías que renovar, innovar o mejorar. Seguimos con el presidente. Vamos a nivelar, vamos a hacer todo el sistema regadío, vamos a tener un estadio con un pasto digno para que nuestros jugadores puedan demostrar todo su arte. Esa cancha le va a costar cero al club. Yo me haré cargo personalmente de eso, ya lo he dicho y bueno, acá lo repito públicamente. Y por último teníamos el estadio. Nuestro estadio que también necesitamos hacer y mejorar. Pero acá hay que ser el olimpista, tenemos que estar muy atentos, muy astutos, porque con el mundial que viene, ahora vamos a tener en el 2030, vamos a tener 2 estadios en el país con los cuales el club pueda tener alguna alternativa o alguna movida inteligente que sin comprometer y sin endeudar al club, el Olimpia pueda hacer cómo usufructuar alguno de estos estadios de una manera inteligente. Estamos conversando para darle una solución para nuestras instalaciones de lo que es el estadio. Esa parte me parece que inclusive a futuro es muy interesante, porque el presidente dice hay que ser astuto. Yo no sabía que iban a ser 2, pero un estadio sí, con el dinero de la Conmebol, de la FIFA, o sea, vamos a tener el eventual estadio que va a albergar el único partido del Mundial del 2030. Claro, al que ya le bautizamos el estadio mundialista que se viene, ¿verdad? Claro, que no va a ser ni la cancha de Cerro, ni el Defensores, ni Ciudad del Este, ni Encarnación, o sea, va a ser una cancha nueva. Lo que quiero entender es que Olimpia va a tener que hacer las tratativas para que Olimpia tenga una especie de preferencia para utilizar dicho estadio. O sea, si vamos al caso, cada año Río de Janeiro es un despelote con el tema del Maracaná, porque el Maracaná no es ni el estadio de Flamengo, no es ni de Fluminense, no es de Botafogo, no es de Vasco. Y siempre se arma porque con medidas judiciales, que algún arrendamiento, que algún leasing, están allí Flamengo y Fluminense.
Botafogo consiguió el Milton Santos, Vasco el equipo que sigue jugando ahí en el San Januario. Entonces yo supongo que pasa un poco por ese lado, porque lo que hace la diferencia del presidente Cardona es el césped. O sea, la actualidad del Manuel Ferreira no condice con un equipo que quiere jugar bien al fútbol. Y eso está demostrado. O sea, habló de una cancha digna, ¿verdad? De lo que es claro. Olimpia, ¿verdad? Y él lo que apunta es tener nuestra cancha, hacer como en el primer ciclo Chiqui dijo, el tema de la fortaleza para uno. Pero también uno es consciente que para uno, como aforo, tiene un techo muy bajo. O sea, no es que puede crecer en comparación a la masa que lleva Olimpia, especialmente en los partidos de gran convocatoria, como el año pasado fueron la mayoría de los partidos de la Copa Libertadores, ni hablar del duelo contra los Cariocas. Y cuando se dé ese tipo de escenario, allí sí recurrir a ese estadio que uno supone tiene que estar para el 29. Pero eso a futuro. O sea, yo lo que creo es que Olimpia lo que quiere apuntar con el legado de Cardona es decir, bueno, el césped de cero a tal punto que esta apertura prácticamente no jueguen de local. Y si eso demora más de 90 días, que demore más de 90 días. Pero como bien dijiste, que sea un césped digno a lo que quiere el Olimpia. Y cuando se tenga que ir a jugar a un estadio, porque el famoso ni el Defensores ya no puedo va a dar cabida, bueno, buscar esa alianza astuta para que Olimpia tenga preferencia, porque no sé si va a poder ser dueño de un estadio que es de la Conmebol, es de la FIFA y yo creo que le va a convenir a todo eso, porque como recuerdo cuando hablaste del tema del mundial, no va a ser un elefante blanco, claro, que va a convenir, ¿verdad? Que tenga otra vez después de funcionamiento. Es que cuando lleguemos a ese capítulo, Fabio, también va a ser todo un tema. Por eso yo citaba lo del Maracaná. O sea, si vos pones plata, inclusive si va a haber plata del Estado, o sea, plata pública, lo peor que podés hacer es que no se use mucho eso. Debe haber una especie de alianza con mucha transparencia para que eso sea rentable. O sea, hay tal concierto, va a haber tal evento, tratar de utilizar. Pero no esto de, con un trato medio... No. Pero si vos tenés un estadio de primerísimo nivel, el día de mañana, si le va bien a la selección que diga, no, yo quiero jugar allí. Después, claro que hay cuestiones comerciales también. Ocurrió con el Defensores, con Ciudad del Este, más ahora que hay una fortísima invasión de una marca, de otras, para... que mi marca tenga el nombre allí, justo no vas a jugar acá, más o menos, pero yo creo que a eso apunta Miguel Cardona con ese último párrafo. Me parece que ese último párrafo sí deja interpretaciones varias para algo que es a futuro. Estamos en el 24 y es algo que recién dentro de 5 años, si es que sean los tiempos, porque también hemos visto cuando no se llega a punto para esa situación. Y ahora quiero entrar en lo financiero. Lo financiero que es transversal a todo, que afecta a todo. Lo financiero toca a todo. Sabíamos que cuando Tonemos el club tenía un problema, estaba con un problema muy delicado. Teníamos un problema con 60 millones de dólares, 18 demandas FIFA, 9 meses de atraso en los jugadores. Y los jugadores, muchos de ellos, como era lógicamente porque viven de esto, se querían ir. Perdón. Y hoy Perdón. Lo financiero toca todo. No deja de tener razón. 9 meses de atraso. Jugadores que se querían ir. Ahí es, yo recuerdo, las 18 demandas que ya volvió a repetir. Yo recuerdo, esta no es la época en la que
se hablaba que los jugadores, creo que Alejandro Silva inclusive le llegó a colacionar ya Olimpia. Ese es el momento Esa en es la época, sí, ¿verdad? la época en la que Olimpia gana la Copa Paraguay. Pero perdón, para entender nomás, este no fue... Ese es Este no es después de Brunote. No. Claro. Brunote le En la- entregó así el... Claro, era Brunote, ese es el año 2021. No, Así hay que claro, decir. pero cuando Olimpia termina ganando a fin de año con Julio Cáceres, esas dos copas venían arrastrando el tema de Por la eso. deuda desde comienzo de año Por eso con te los digo, jugadores. Fabio, para simplificar, si Cardona asume en noviembre del 21 y él dice 9 meses de atraso, hay que decir que desde febrero del Claro. 21, por eso, para simplificar te digo todo el 21, y ese 21 es cuando había arrancado... Adelantamos, perdón. Sí. Cerro Porteño será local en el Defensor del Chaco contra Trinitense en la primera fecha. No va al interior. Atención, Cerro será local en el Defensores del Chaco contra Trinitense en la primera fecha. La reunión de la divisional ahora. Me dice Ahora el están querido programando Walter, Olimpia hará de las tres local en el fechas. Defensores del Chaco. Por eso, ahora están programando las 3 fechas. Y adelantamos ya esto, incluido el clásico. Y si es el defensor del Chaco, debe dar 50% a Cerro. Ahí ya me Lo imagino la financiero primera- toca todo. la 18. primera no sé si hasta batalla, ¿verdad? Pero hubo batallita. Después le va a decir al... No, vos también tenés que jugar de defensor en la segunda rueda porque yo jugué. No, pero vos no jugaste porque vos no tenías tu cancha y yo voy a porque yo te iba... No, pero era 50. Lo de Cerro más corto. Más corto. No, claro, o sea, Cerro va a tener disponible su olla para ese momento. Volviendo al tema de Cardona, cuando mencionaba lo financiero, es febrero, o sea, enero-febrero del 2021, cuando Gorosito vino y después se va Bacedas, se va Cristian Domínguez, desde lo que era la asesoría. Ese fue un Esa es la momento época. enquilombado. Sí, Olimpia. viene Sí. Orteman, No, le va no, mal. y no hay- Álvaro Gutiérrez Pero- viene pero y quiere hacer el famoso doble, triple turno y el propio uruguayo decía que yo le voy a exigir a esto si no está jugando Ese ya nada. era Cardona, presidente. No, pero por eso te digo. o era si- Brunote. No, Brunote. Si llevas lo deportivo. El primer técnico de Cardona es Julio César Cáceres. Ah, correcto, está bien. O sea que El él agarra, 2021. el 2021. Está muy bien para centrarnos, Sí, nomás sí, vos sí. que nos ubicás en el tiempo, Dani. Ok. 18 meses, No. de 18 de demandas, 9 meses de atraso y jugadores que se querían ir. Y yo por eso te destaco, en lo deportivo, en ese fin de año cuando asume Cardona, a los 2 meses que él asume, Olimpia gana la Copa Paraguay, la Supercopa, que no sumaba mucho, y logró el último cupo de Libertadores, ¿se acuerdan? En cancha nacional. Contra Nacional. Con todas esas deudas que arrastraban los jugadores. Sí. Yo llevo no proyecto más lo deportivo eso. Para Y que, bueno, y él, sin ser el presidente, pero era de facto, en medio de esos 9 meses, aquí informábamos que se iba a dar una jugada que en ese momento generó una especie de shock. Porque Libertad Ya sé, estaba... Roque Santa Cruz. Correcto, Libertad Y estaba... Cardona le llama Roque Santa eso. Cruz a su casa para que se Así vaya a mismo. hablar. Así mismo, porque el presidente en papeles era Brunote, pero el hombre fuerte en ese momento ya era Cardona, a tal punto que el que convoca a Roque a su domicilio es Cardona. Entonces, en ese momento se hablaba justamente para ayudar, porque nadie cobraba en Olimpia, que se iba a hacer una transferencia de Roque a Libertad que estaba jugando recuerdo- Sudamericana y llegó hasta la Yo semifinal de esa recuerdo Sudamericana. ese año yo había tirado esa bomba Sí. de que Roque se iba a Libertad. y se frenó. Después se frenó, porque Se tuvieron que... frenó justamente, tuvieron que retroceder. Y La después pri- el hizo una reunión de comisión directiva y le declararon no transferible. Ahí está. Pero Recuerdo muy bien. bueno, Así fue. esa es la época de los 9 meses de atraso. Hijo, o sea, casi un año le debían a los jugadores. Dejate Es de que ese joderse. 2021, Olimpia, o sea, es más, ustedes recién, Pues este deportivamente, debe ser récord en el fútbol mundial de 9 meses sin cobrar. Olimpia estuvo cerca de terminar último en clausura de ese año. No, pero yo cuando te hablo de 9 meses No, sin no, cobrar, pero pero que ese- va a hacer 8. No, Va a trepar por la pared, hermano. No, pues, ¿se acuerdan? Eran 7 los nombres que teníamos en finales de diciembre de ese año. con 3 meses nomás ya le podés Sí, pedir 7 liberación de tu jugadores, ¿se paso. acuerdan? No se quiere ir Alejandro Silva, se quiere ir Alfredo Aguilar, se quiere ir Otálvaro, todos se iban ya. ¿Se acuerdan? Una larga lista, inclusive estaba
entre ellos Roque, pero que después se decanta. Tito no estaba también. Sí, Tito estaba en esa lista. Tito. Y después... Atiendan que a mí a WhatsApp porque ustedes van a participar, ¿eh? 0972730730 después. Y después cuando aparece Cardona y dice, estoy hablando con cada uno de ellos y negocia personalmente con cada uno de estos jugadores. Él negocia, ¿verdad? Él negocia. Dale, meteme tanda y vamos pimponeando, dale. Seguimos el polígrafo con Cardona. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras, los mejores precios del país, con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Escuchaste super oferta, heladera Consul 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales, escribinos al WhatsApp 0991-670-000, llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arrancábamos el programa y ya lo van, para la gente que va renovándose, Gonzalo Gabriel, colega de Radio Universal de Uruguay, sobre el famoso vecino. Tiago Vecino. Tírame cortito, mi querido Quique. ¿Cómo lo describía a quien va a ser nuevo refuerzo de Cerro? Y estábamos con la cobertura en directo desde el aeropuerto. Ya Cerro ahora está viajando rumbo a Colombia para jugar mañana y el domingo los partidos amistosos ante América de Cali y Deportivo Cali. Sí, yo sinceramente le puedo dar, a ver, mi punto de vista. Obviamente quizá con el análisis ustedes quizá pueden analizar más lo que son los números, que obviamente en los últimos años quizás son mejores porque el hecho de estar compitiendo en un equipo, digamos, considerado acá de menor categoría, ¿no? Al no ser uno de los equipos grandes, generalmente esos jugadores tienen mayores posibilidades de jugar, de tomar confianza, y eso es fundamental muchas veces para los futbolistas. Tiago Vecino era uno de los goleadores en formativas de Nacional, llegó a Primera División, hizo era una de las cartas prometedoras del equipo tricolor, y creo que en sus pocos partidos que tuvo en Primera, porque realmente el Nacional no tuvo gran destaque en Primera División, generó mucha expectativa porque había sido uno de los campeones de la sub-20, o sea, era un jugador que se esperaba muchísimo en Primera División. Cuando apareció, con las pocas oportunidades que tuvo, yo sinceramente diría que hago un balance positivo de los partidos que le pude ver a él en Primera División de Nacional, que repito, fueron pocos, muchas veces tapados por jugadores figuras o jugadores, digamos, de mayor trascendencia en cuanto a lo que es el fútbol mundial, jugadores de mucha más experiencia. Entonces, pese a que tuvo pocos minutos, pese a esa poca trascendencia que se le dio en Primera, el jugador termina saliendo. Quizá en el fútbol argentino no logra destacar en Unión, pero cuando vuelve a Liverpool llega un equipo que está trabajando muy bien, un equipo que viene hace años dándole pelea a los equipos grandes, y después de 108 años creo que tiene de vida Liverpool, consigue por primera vez en la historia quedarse con el campeonato uruguayo. O sea, fue un año histórico para Liverpool, él fue una de las figuras de ese equipo, era uno de los dos centrodelanteros que tenía el equipo y realmente lo hizo de gran manera. Quizá incluso llegó, hasta les diría que siendo criticado por momentos, porque cuando él recién comenzó, se exigía mucho, digamos, de parte de la parcialidad de Liverpool, que se había armado un equipo como para pelear el campeonato. Al principio le costó convertir, después se fue afianzando en el puesto de titular, alternó con Rubén Bentancur, que hoy acaba de ser adquirido justamente por Nacional, y se quedan con un campeonato histórico para Liverpool, él teniendo muy buena participación y varios goles en el campeonato. Quizás si ustedes se estuvieron observando y analizando los videos, habrán visto que es un delantero, digamos, bastante versátil, o sea, tiene goles de cabeza, es un delantero rápido, juega bien y presiona arriba. A mí me da la sensación de que es un centro delantero bastante completo. Parte de lo que decía Gonzalo Gabriel sobre Matías Vecino, el nuevo refuerzo de Cerro Porteño. Bueno, no se descarta un refuerzo más en Cerro, me están diciendo ahora. Y Rafael Carrascal viaja y estaban interesados en Colombia en él. ¿Será que vuelve? Y podría ser porque América, justamente su ex equipo, está interesado en un volante, que podría ser él, ¿por qué no? Porque ellos soñaban, entre comillas, lejos de una realidad. Que está muy bien el verbo utilizado, porque tiene
matices y connotaciones. ¿Será que vuelve a América o será que vuelve al país después de la noche escarlata y compañía, verdad? Sí, no, porque Dani, ahora me dicen que Cubero dijo que no se descarta un refuerzo más. Y por eso Johnny ahí, cuando se bajaban los muchachos a Carrascal, le iba a volver, tal cosa, y Johnny decía en su informe que se rió, el colombiano. Y ayer recordábamos que Carrascal juega la Libertadores del 21, Con América. año que estamos hablando de esos 9 meses de Olimpia, con América contra Cerro Porteño, tanto en Bucaramanga como en la olla. No, pero ya hablando un poco del puesto, porque en América de Cali soñaban, o al menos los colegas caleños hablaban de una posibilidad que era casi imposible de tenerlo a Arturo Vidal. Más que nada por el puesto, ya digo, está buscando un volante central y bien podría ser Carrascal. Juan Escobar fue ofrecido, informa TIC Sport, a River Plate de la Argentina, pero rechazó la posibilidad porque no están buscando jugadores de su posición. Comenzó la búsqueda del club para Juan Escobar. Bueno, sigamos con nuestro polígrafo. Y hoy puedo decir que solamente para que dimensionar el problema que tenemos, ahora entre diciembre y enero teníamos que conseguir cerca de 6 millones de dólares. 3 millones solamente para los 8 casos FIFA que teníamos que levantar. 1.200.000 para el salario aguinaldo. Teníamos que comprar otra vez los pases de Espínola y de Zavala, y necesitamos recursos para contratar a algunos jugadores siempre y cuando se logre levantarlo de la FIFA. Entonces, ahí hace una pausa. Entre diciembre y enero tenían que conseguir 6 palos verdes. 6 millones de dólares. $3 millones eran para 8 casos FIFA. Y acá esto es interesante que desmenucemos. 1.200.000 dólares dice el para salario y aguinaldo, dice. Quiere decir que es 600.000 dólares hoy el presupuesto de Olimpia. Y sí, porque sí, es 1.200.000 porque vos pagás salario. Sí, está bien. ¿Verdad? Buena deducción, ¿es 600.000 los jugadores o la parte de funcionarios? No, redondea nomás ya. El presupuesto de Olimpia es 600.000 dólares. Y vos tenés que pagar ese salario, 600.000 dólares, en aguinaldo 600.000. Claro, la duda que expresa Fabio es que en el fútbol, o sea, los jugadores no tienen aguinaldo. Por eso, ahí baja un poquito, es para los empleados del club, ¿verdad? Todos los administrativos y compañía. Entonces, claro, por eso te digo. Por eso. Qué bien, Fabio, qué tonto que soy, porque el jugador no cobra aguinaldo, claro. O sea, acá seguramente era 1 millón de salario para los jugadores y 200.000 dólares aguinaldo para los empleados funcionarios del club. Así más o menos divido yo. Claro que tenés razón, sí, tenés. No sé cómo, le quiero hacer cobrar aguinaldo a los jugadores. Además, y explota el fútbol del mundo. El mundo del fútbol. ¿Eh? No, por eso yo Todos van a querer venir a Olimpia, ¿verdad? Todos van a querer venir a Fabio puso Olimpia. esa cara, yo le entendía a Fabio. Está por fresco, eso. Fabio. Está bien. Seguimos. lo que muchos decían que era muy difícil, que era imposible conseguir 6 millones de dólares en diciembre, entre diciembre y enero, créanme, hemos luchado, hemos sufrido mucho, muchas noches sin dormir, pero gracias al apoyo de todo un equipo de trabajo, a mi comisión directiva, a todos ellos, hoy puedo decirle al Club Olimpia, hoy nos llegó la notificación, hace una hora, terminamos de levantar la última demanda que teníamos pendiente con el caso Nicolás Domingo. Terminamos de levantar los 8 casos FIFA. El Olimpia está libre una vez más de la cruz que teníamos. Y acá puedo decir, señores, para dimensionar, entre diciembre y enero del año pasado y diciembre y enero de este año, hemos logrado levantar 20 casos FIFA. 20. Y logramos gestionar, conseguir y obtener en total
10 millones de dólares. 10 millones de dólares entre todo hemos logrado gestionar. Espera un poco, vamos a desmenuzar un poco acá. Él habla de una cruz. Eso es una descripción correcta, una cruz, porque las demanda. Dice 20 casos FIFA. Y ahí es donde acá quiero desmenuzar bien también. Y él dice que entre diciembre y enero de este año, de este balance, por decirte, entre diciembre del año pasado y enero de este año, habló de 6 millones de dólares. Y dice, en diciembre y enero también del año pasado, levantamos las sanciones FIFA, y después de decirlo de la Cruz, y que levantaron 20 casos FIFA, lograron juntar 10 millones. Sí. O sea, el periodo pasado para levantar fue de 4 y ahora de 6 palos. Sí. 10 millones de dólares lo que pagó acá en deuda solamente FIFA. Sí. O sea, solamente los casos que evitaban que Olimpia pueda contratar. Claro, diciembre 2022, enero 2023, ahí necesitó Olimpia 4 millones de dólares. En aquel entonces, hace un año atrás. Claro, para que vengan Sí, los 6. Junior Barreto, Facundo Bruera, Facundo Zavala, levantar las sanciones que había en ese momento, que era uno de los casos más... Y claro, el caso de Erlis, ahí están los 4 millones, caso de Erlis, que era el más pesado y que por eso, al liberarse de eso, Olimpia pudo fichar. Bueno. Entre Derlis, una demanda Junior de Y Barranquilla. este 10 millones ya entra cuando él con los casi 60 millones de dólares ya acá de tener que descontar esto. Sí, por decirte era 58 millones la deuda, es 48. Claro. Sigamos, por favor, o tenés pausa. Dale, mete, cumplimos, dale. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías, Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laureltú, Capiatá, kilómetro 27, Ruta 2, casi Avenida Roja Cañada, Loma Pitá, Ruta Traschaco, kilómetro 12,5, Ñembú, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Sigamos? Entonces podemos decir, señores, que Olimpia levantó 20 casos. Esto vamos a dar públicamente, vamos a hacer saber cuáles son los casos con los montos, porque como sabemos nosotros servimos a una institución y esta institución tiene que saber, el pueblo tiene que saber qué es lo que hemos logrado. Y acá quiero hacer también un destaque primero especial a toda mi comisión directiva. Agradecerles a todos, porque me han apoyado, me han dado la libertad de poder trabajar, de poder gestionar, de buscar los sponsors, de conseguir los fondos, me han ayudado y todo lo que hemos hecho, siempre aprobado por acta de comisión directiva, todo por escrito, como tiene que hacerse siempre, como se tiene que respetar a una institución. Todo hemos documentado, tanto lo que hemos conseguido, lo que se ha aplicado para pagar estas cosas. Acá aquí en la punta, porque él dice, hemos hecho todo por acta, documentado y en comisión directiva, dice.
Yo en esta parte no creo que él esté apuntando a alguien en específico, aunque no se puede ignorar, Bruno, que en estos 2 años y medio de presidencia, él siempre, sutil o explícitamente, apuntó a la gestión Trovato. Y en este caso es lo que hace... O sea, pero esta parte yo creo que sí, él se refiere más a destacar, ¿verdad? ser institucionalista, que es ese cuarto Pero factor. Trovato dijo acá que todos sabían lo que se hacía y que inclusive él era parte de esa comisión directiva, Pedro Balota y todo el resto de los que estaban ahí. Por eso él Digo lo menciona- que dijo Trovato. Sí. Ahí sentado, ahí en esa mesa, ahí, Sí, ahí, sí, sí. al lado de Fabio. Fíjate que él arrancó hablando de los 3 años y medio. El primer año de como vicepresidente. Y no, él era Trovato. Claro, O sea, si vamos sí. a hablar de ese lado, pero voy nomás, que ya que Bruno preguntó, acá sí le apuntaba a alguien. O sea, si yo voy a decir, sí, en su gestión siempre mencionó al expresidente del Olimpia, pero en esta parte a mí me da la impresión, Fabio, Bruno y audiencia, que él lo que quiere destacar es Sí, lo de la comisión directiva. el y que- compromiso que tuvieron todos. Claro, es como para- que no es solamente uno, sino que anteriormente no se dejaba tanta constancia. Por eso él dice, después yo le voy a mostrar los 20 casos. Porque alguien ahí puede también esperar. Con montos. Claro. 20 casos con montos. Y lo que 20, pagaron. 20 porque también en su propia gestión se habrán causado causas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el hincha va a decir, pero él dijo 18. Claro, voy a entrar con 18, pero en tu misma gestión se van acumulando, por eso Bueno, él dice pero de 20. 18 a 20, dos casos lo que entonces No, fue sí. bajo su presidencia. No, Bruno. 18 demandas, dijo. Ya sé. No, y por eso, en tu propia gestión, las demandas se generan. Y no, y ese cálculo es incorrecto. Porque Olimpia no es que eliminó las 18 demandas. O sea, si vamos al caso, Polenta todavía sigue vivo. Y así, pero voy nomás a... Si por allí No, alguien pero se pregunta... estos son 18 casos solucionados ya, Dani. Lo que pasa Pagados. es que habían jugadores inclusive individualmente, por ejemplo, te doy un nombre así rápido, escondidos quizás. Jorge Rojas había llegado a FIFA también. No son los casos solucionados. Esos son los casos que él se encontró cuando vio. No, pero ¿y solucionó? No. Por ejemplo, entre los 18 casos que encontró... Pero y el cuerpo técnico Cardona, de Garnero, que no era el suyo, ¿verdad? Claro. Todo fue una FIFA, ¿verdad? Ahí sumale 3. Tenés Claro. ahí 3 casos FIFA ya rápidamente así. Cuerpo técnico de Garnero, que no es de la época No, de... tenés, para que vete ahí, de Sí. Nueva York. No, no, esto es ahora, ¿verdad? Mendieta, No, Derly Mendieta, González. Derly González. No, por eso, yo te hablo de Derly González. Hacer rápido y vas a encontrar. Junior Por eso, Barranquilla no, y todo. y cuando yo digo Derly González, no hablo... Es cierto. El Por ¿cómo el se llama? central área, ¿verdad? El No. colombiano, sopa y seco. Claro, no, por ¿Cómo eso. se llama Sopa y Seco? López. López. Edward López. Edward López. No, yo voy nomás a que las demandas. Había un caso, cuando yo digo Derly, no hablo del Dínamo. Derly González, Solidaridad, Rubio Ñu, que era uno de los casos de ahora. Sí, y ese también se O sea, pagó, te sí. estoy hablando de cuándo fue eso. Lo que te quiero decir es que yo tengo otra interpretación. No, es que Cardona solucionó los 18 casos que estaban ahí, punto, sino que él cuando entra ve 18 casos, pero fuertes. Entre ellos está, por ejemplo, lo de Polenta, que no tiene ninguna responsabilidad Cardona, pero que está allí a punto de... Y cuando él dice 20, son los casos que él solucionó, sumando esos casos graves y otros casos también. Olimpia quiere jugar también la primera fecha en el Defensores del Chaco. Y juegan en Sí, días diferentes, unos sábados y viernes, domingos. Viernes y sábado sería, ¿verdad? Por No, sábado, sábado y mañana domingo. da idea. No, pero sábado y no. domingo, amigo. Déjame decir cosas, Fabio. Fue el adelanto nomás que el digo. viernes le quería hacer. El viernes tiene que jugar Libertad Guaraní. Y hay adelanto, yo por eso no me digo el calendario, señores. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. En caso de altas temperaturas, variaciones bruscas de temperaturas, sequía, fitotoxicidad de pulveriza Nutrigreen AD para proteger los cultivos del estrés, preservar tu producción y salvaguardar tus rindes. En Fertirriego, aplica semanalmente Big Or BG para defender las raíces de la salinidad, mejorar bulbo radicular y mantener plantas activas. Nutrigreen AD y Big Or BG son distribuidos por Ocean Quality. Consulta la página web en www.oceanquality.net, Facebook, Instagram o llamar al 061-501-313. También una mención especial a nuestro equipo jurídico, a Rafael Benítez, nuestro abogado, y a Ariel Rec, nuestro abogado que está en la Argentina. Y ahora quiero también hacer una mención acá a todos estos sponsors que nos han ayudado en todo esto. A Tío, a Apostala, a Miguel Vázquez, el presidente Bueno, que también nos ha ayudado mucho. Y también, como no, al Banco Continental, a Carlos Espínola, que nos ha ayudado muchísimo siempre las veces que necesitamos. Todos estos sponsors y todos estos bancos nos han ayudado a que el club pueda solucionar estos problemas. Estos recursos, ¿cómo se han aplicado? Algunos contratos de sponsor hemos anticipado 2 años para poder... Acá retrocederá un poquitito los agradecimientos, ¿no? Ya se escuchó eso, ¿eh? No, que justo deje que termine la frase. Si no, acá lo que está él explica la estrategia, lo que se fue aplicando ahora para poder lograr esto. Pero vos sabés que ayer estuvimos muy precisos en la información, salvo en una sola cosa fallé. Me hago responsable, que a mí me dijeron que Cardona no iba a inmiscuirse en la cuestión de la elección, pero ayer dijo totalmente lo contrario. Ayer dijo él que de su grupo él va a apoyar a ese, van a buscar a su, y sería Cotonovés. Él tiene su elegido. Él tiene su elegido, o puede ser Cristian Domínguez. No sabemos. Espera, pero se va a venir más adelante. Acá vamos a escuchar, porque en la primera parte dice sponsor, adelantamos 2 años, dice. Esperamos. O sea, dicho de otra forma, ya usó todo lo que le corresponde a 24 meses. ¿Por qué es lo que te reís? No, el que viene. Claro. No, por eso tiene que ser uno de su confianza y uno que haya avalado este movimiento financiero. Porque mira, si viene un outsider, uno de afuera, y dice, ¿quién es lo que permitió que...? No, pues ya no puede hacer nada, Daniel. Ya sé, pero... Porque si se firmó en comisión directiva alta y todos se pronunciaron, firmado, se hizo todo legalmente. Es válido. Claro que es válido, pero viste salvo que va a dejar vos ponga ese... en tu estatuto que el presidente no puede hacer retiro de dinero alguno de futuros contratos después de terminado su mandato. No, si dice así, igual está protegido, porque no es un contrato futuro, sino que es el mismo contrato. No, pero puede retirar hasta su periodo. Que, no, puede poner eso. Yo te dije así, abuelo de pájaro, sí, te dije, un abogado te va a bajar en papel. Claro, pero igual, si viene uno de afuera, si es un outsider o uno de oposición, y dice eso, y si en ese momento le va mal... es la oposición es ahora. Que no hay. Porque Recanate le apoya también a Cardona. Por eso. Es que ayer mismo dijimos que yo le aplaudo y le reconozco a Cardona, dijo Recanate. Claro. Salvo que haya cambiado de opinión, ¿verdad? Es que ayer ya hablábamos del tema y decíamos, acá no va a haber debate del trabajo de Cardona. Recanate le llamó a Cardona. Aunque lo nieguen, Recanate le llamó. ¿Cómo estás viendo los dramas económicos, el día a día?
cuando dice el presidente Cardona, nos cae un juicio casi todos los días, estamos batallando, peleando. Realmente es un trabajo heroico el del presidente Cardona, admirable su trabajo, me saco el sombrero. ¿Te sorprendió para bien, Marcelo? No, no me sorprendió porque tenía muy buena referencia de él, ¿verdad? Así que no me sorprendió, pero está haciendo un trabajo buenísimo, ¿verdad? ¿Crees que en algún momento la gente va a acceder y tener toda la información realmente de lo que ha pasado en el Olimpia? Y la verdad que sería bueno. Está bien, hasta ahí. Sigamos. Empezar otra nueva Iquique porque esta parte es importante. A ver. Los sponsors y todos estos bancos nos han ayudado a que el club pueda solucionar estos problemas. Estos recursos, ¿cómo se han aplicado? Algunos contratos de sponsor hemos anticipado 2 años para poder bajar deuda, aplicar a deuda, reestructurar deuda, refinanciar deuda, pagar FIFA. Repito, cerca de 10 millones de dólares se ha aplacado. Entonces, hoy podemos decir, señores, que nuestro Club Olimpia ha levantado la FIFA una vez más, lo que muy poca gente creía. Lo hemos logrado, hemos sufrido, pero señores, Olimpia está de pie, Olimpia está fuerte, Olimpia va a seguir trabajando y va a hacer lo que se tiene que hacer, cada vez. Ahí para. Acá ya hay más, es más completo, me parece, el panorama. Algunos sponsors, dicen, o sea que no, es que con un sponsor nomás adelantó. Como también desde el lado optimista, no es que adelantó a todos los sponsors. Sí. O sea que, por ejemplo, con el banco, que apareció, muy vertiginosamente y de repente, 4 años firmó y nos ayudaron los bancos y después todo lo que él mencionó. Pero él dice, algunos sponsors adelantamos 2 años, dice, para pagar deudas, pagar tema de la FIFA. Y acá viene una frase clave, que el filósofo Chan ya lo dijo. No, es que está todo solucionado, decía. Refinanciar, dice. Por eso allí agradeció. Buscamos esa partecita. O sea, acá dice el para refinanciar, o sea que pero es un arreglo así. No, es total, es un arreglo. Es que por eso en la lista de agradecimientos apareció una persona que su banco no es sponsor del club. Claro, sí, el nombre de Carlos Espínola del Banco Continental, claro, yo no lo tenía. Pero es que hay deudas con el banco. Claro, entonces, por eso el agradecimiento. Puso énfasis en eso, sinceramente. Ahí aparece un nuevo jugador. Sí. Sí, o sea, más que nuevo jugador. O sea, Olimpia le debe entonces a Continental. Claro. No, pero eso estaba en las asambleas. Los balances. Por eso él le agradece de que haya accedido a ese refinanciamiento. A la refinanciación. Pero no sabemos si refinanciación con los jugadores. No. Con los casos FIFA o refinanciación con los bancos, claro, de las deudas. Pudo haber sido ponerle que había un vencimiento con el banco de tal monto. Y capaz le dice, mira, yo este monto tengo, pero tengo que pagar esto de FIFA, ¿me podés extender? Bueno, está bien, pero Dani, viste que hubo casos, por ejemplo, y mira que fueron casos, por ejemplo, chicos, para dentro de todo el quilombo, claro, Olimpia, perdóname la expresión, Chelo Estigarribia, creo que algo así como $18,000 que daba. Lo de Pascual Rambert era 50,000. No, pero viste que no, ellos refinanciaron, por ejemplo, a 10 cuotas, pero 2 nomás pagaron y después se acumularon 5. Y Mateo Gamarra mismo, ¿te acuerdas que Mateo? Decía el presidente, ahora no pagan 2 meses, pero ya estamos por llegar otra vez a... El presidente Gamarra era un fijo cada 2 o 3 meses en las notas, ¿verdad? Claro. Bueno, por eso yo pregunto si la refinanciación es con los bancos nomás o es todavía también con los jugadores, porque después estos pueden demandarle de nuevo al Olimpia. No sé si me hago entender. Sí, pero igual yo creo que más con los bancos
porque ya estos casos eran como bien marcados el incumplimiento de la refinanciación, para decirlo de alguna forma. Entonces es como que, mira, ya tengo que solucionar este caso, FIFA, porque ya no hay mañana. Mientras es contigo, si es sí, que vos porque... tenés los documentos, pero por eso aparece en la lista de agradecimiento cuando un segundo antes había agradecido a lo que técnicamente es la competencia. Porque si futbolísticamente, o sea, si hay un jugador que se le debe tanto dinero, esa polenta, ¿verdad? Y después, ¿quién puede aparecer con esa figura de refinanciar una deuda, ¿verdad? Porque, como vos decís, Dani, hay deudas chiquitas, ¿verdad? Con jugadores que quedaron ahí latentes y seguro se va a solucionar, pero el caso emblemático de refinanciar un caso muy pesado sería el de polenta entre los jugadores, ¿verdad? Urgente, Johnny, por favor. Perdón, ¿qué dijiste? No, y que le estaba diciendo que para refinanciar algo así tiene que ser algo que tiene que ver con los bancos, porque de jugadores, si vamos a hablar algo pesado que se tiene que refinanciar, quizás sea solamente ya polenta, porque después seguro son deudas chiquitas que se tiene. Hace poco apareció De la Cruz reclamando por redes, en fin, una serie de jugadores que seguro tienen deudas arrastradas que no son demasiado, ¿verdad? Urgente, Johnny, urgente, Johnny. Sí, tengo entendido que, aunque ayer ya dijimos algo sobre esta situación. Pero reconfirmate ahora. Exacto. Bueno, esperame un rato. El torneo de apertura 2024, atención redes, el torneo de apertura 2024 llevará la denominación Iván Almeida. ¿Cómo corresponde? ¿Bien? Sí, señor, muy bien. Torneo de apertura 2024 llevará la denominación de Iván Almeida. Vamos al anticipo de Johnny. Atención, señores. Preparen la foto. ¿Qué? Exclusiva. Ayer Johnny ya dijo que tenía su duda, que le decían que parece que no. Bueno, atiendan, señores. Preparen la foto de... ¿Es confiable tu fuente, Johnny? Sí, totalmente confiable. O sea, estamos seguros porque pongo anticipo oficial, señores, vía Johnny. Voy a poner tu nombre ahí. Claro, sin problema. Porque yo me hago responsable de mis informaciones y de mi hija, y de mi esposa y de mis padres, y de mi mamá. Hasta ahí yo me hago responsable, Johnny. De codeudor ya no salgo de nadie. Y cheque tampoco le doy a nadie. Aunque sea mi mejor amigo. Porque justamente uno de mis mejores amigos de infancia luego que me jodió. Pero ahora en julio tiene su juicio oralina. Le va a llegar su... ¿Cómo se dice eso? Le va a llegar su... Quintana, tarde o temprano será tu San Fermín. No, le va a llegar su San Fermín. Cada toro tiene su San Fermín, hermano. Adelantamos. Señoras y señores, con voz potente, clara, de un señor que sabe lo que quiere, hombre serio y polémico, progresista, socialista, de izquierda. Le dijo cornudo a un oyente la vez pasada. Siempre genera algún que otro comentario. Johnny González. ¿Cuántos años tenés en el periodismo, Johnny? Mira, ya perdí la cuenta, pero desde el año 98. Pasa que no tenés paciencia, Johnny. ¿Ya comiste? No, estamos de cobertura de la mañana. Está por la calle. Bueno, pero me dijiste meo ya como que ya. Esa va a ser una almorcena. Ya. Bueno, última vez que te pregunto, ¿cuándo empezaste en el periodismo? Más me vas a saber, nomás un número así rápido. 20, ¿cuánto tenés? 25 años. 20. Sí, fácilmente. ¿Cuántos años? 27. 27 años de periodismo, bueno. Sí, señor. 27 años de periodismo, señores. Anticipo. Te dejo, Johnny. Te dejo para que vos
Pero ¿cómo se va a poner oficial? ¿Va a poner anticipo oficial? No. Esto pues es algo, Bruno, que así como ayer decía Miguel Cáceres, la idea es esta. Pero ¿qué pasa si por allí alguien le dice que no? Que te voy a apoyar, pero en principio, conectando con lo que dijimos ayer, que allí adentro estaría el próximo presidente. Nosotros dijimos los tres nombres son Recanate, que le llamó al presidente, le dijo, estoy para poner el hombro. El otro era Grillo Domínguez, Cristian y Coto Nogués. Sí. Uno de los tres se bajaría, no se va a presentar. Ayer, en horas de la noche, consultando con gente, y voy sumando más datos, que el señor Cristian Domínguez no se presentaría para luchar por la presidencia del Olimpia. Ahí está, clarísimo. Anticipo de Johnny González. Exclusiva. Así textualmente ponemos, Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, no se presentaría Cristian Domínguez como candidato a la presidencia del Club Olimpia. Y se tendría candidato de consenso, candidato único. En este caso el señor Rodrigo Nogués. Ayer me decían, él va a aceptar. Hoy consultando me dicen, va a aceptar. Yo no sé si ya aceptó el señor Rodrigo Nogués, ¿Y actual Coto no habla? tesorero ¿Coto no de habla, Olimpia. Wilson? Imagino que va a hablar en algún momento. Ayer escribió un hilo diciendo la buena gestión de Cardona, todo lo que peleó. Ya está calendarizado el primer partido de Olimpia en la apertura. ¿Y los otros partidos? Y estamos averiguando con Wilson. Te escuchamos, Fabio, por favor. Esta es información de Wilson, porque estamos averiguando con nuestras fuentes ahí en la divisional. Viernes 19 de enero, Defensores del Chaco, Olimpia Sol de América, 20-30 horas. Repito, viernes 19 de enero, Defensores del Chaco, 20-30 horas, Olimpia Sol. Se está programando en estos momentos en la divisional, con presencia de los delegados, las 3 primeras fechas del torneo de apertura. Que ya decías, Bruno, la denominación del torneo de apertura va a llevar el nombre de Iván Almeida. Muy bien. Viernes 19, Defensores del Chaco, 20-30. ¿Y cuándo jugaría Cerro? Y con esto quiere decir que va a jugar sábado, entonces Cerro sí va a jugar en el Defensores. Y mi fecha FIFA sería el domingo, entonces. O podría ser una fecha móvil. Podría ser una fecha móvil, así como... ¿Y Libertad Guaraní cuándo juegan? Y acá me dicen sería domingo. Y ahí, eso tengo que transmitir. ¿Y cuándo va a ser mi día libre? Recursos humanos, ¿cuándo va a ser mi día libre? Jueves. Porque acá pues decidieron que como todos salimos, todos los que trabajamos acá, un día a la semana tenemos libre por contrato colectivo, decidieron que si yo tengo fútbol sábado, domingo, mi día libre es viernes. O sea, no es que porque yo no quiera venir el viernes no vengo. La verdad que para mí está mal, porque de lunes a viernes pues la pelea es mortal por el rating y de los programas y todo eso. Pero yo no soy el dueño de la empresa, ni tampoco estoy en recursos humanos. Pero aclaro nomás, ya que estamos en el 2024. Se va a definir Guaraní, Cerro domingo posiblemente también. Posiblemente también domingo. Entonces sería sábado mi fecha FIFA. Sí, señor. Ah, bueno, está bien. El domingo tendríamos entonces, en principio el horario, Cerro Trinidense 18 horas. Domingo, 21 de enero. Ese día debuta la selección, ya confirmo el horario, ante Argentina, sub-23.
Y a las 18, repito, Cerro Trinidense, Defensores del Chaco el domingo. Y ese mismo domingo, 20-30 horas, Guaraní Libertad en el Rogelio Olivieres. Muy bien. A ver, Johnny, excelente. Muchísimas gracias, mi querido Johnny. Excelente el anticipo. Entonces, habría, yo creo que no es menor. La segunda información me parece muy importante. Candidato a consenso, Coto Nogués. Sería candidato de consenso y discúlpame que invierta un poco en la noticia, ¿verdad? Lo segundo no es menor, ¿verdad? Cristian Domínguez no se presentaría. Ahora lo que hay que preguntar si es por ahí Cristian Domínguez puede ser integrante de la comisión directiva, esa ya es otra cosa. Pero me parece que lo de Coto Nogués, que es candidato de consenso, esa es la noticia. Es que si él es de consenso, ¿quién se presentaría contra alguien de consenso? Aunque seas Cristian Domínguez. Y lo que vos planteás de integrar la nueva comisión directiva, tampoco es descabellado por lo que dijo el presidente Cardona en esa parte cuando habló del césped, yo me hago cargo. Y de ser astuto con el tema del estadio mundialista. Y si tenés allí a quien es hermano también del presidente de la Conmebol, que es el artífice de lo del 2030, es una cuestión de rompecabezas. Gracias, Johnny. Felicidades. Hasta cada momento. Chao, Johnny. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Confirmado. Primera fecha de la apertura, Cerro Trinidense, domingo 21 de enero, 18 horas, Defensores del Chaco. Gracias, Jorge. Gracias, Jorgito, hermano querido. No te menciono porque no me autorizas. Y confirmado Guaraní Libertad a las 20:30. ¿Y cómo sería entonces esto? ¿Y qué partido transmitimos? ¿Y Cerro? No, lógico, Cerro. Domingo. Sábado estaría jugando Luqueño el partido de primer turno, 18 horas, ante el 2 de mayo, en el Feliciano Cáceres. ¿Te acordás que prometí que la mayor cantidad de partidos... ¿Ese Luqueño con quién es? Luqueño 2 de mayo, sábado, 18 horas. ¿Y eso ya transmití también? General Caballero en Carendú ante Tacuary, 20-30 horas el sábado. También el sábado. Bueno, resta definirlo de Ameliano, que también juega. ¿Vos tenés más o menos ya en orden? Ahí pasó el querido Wilson. Ya está. Ahí está. Sí. El primer partido que va a dar puntapié a todo esto. Gracias, Wilson. Viernes 19 de enero. Ameliano Nacional, 18 horas en Villa Elisa, en Cancha de Sol de América. Y el viernes, partido de segundo turno, Olimpia ante Sol de América, 20-30 horas, Defensores del Chaco. Ahí está, perfecto. Viernes, repetimos esto, arranca el viernes 19, Ameliano Nacional, 18 horas en Villa Elisa, 20-30, Olimpia, Sol de América, Defensores del Chaco. Sí, señor. Sábado 20 de enero, Luqueño 2 de mayo, 18 horas, Feliciano Cáceres. Y partido de segundo turno para el sábado 20 de enero, General Caballero en Carendú ante Tacuary, 20-30 horas. Los dos partidos del sábado. Y para el domingo 21 van a quedar Cerro Trinidense, 18 horas, Defensores del Chaco, localidad de Cerro, Guaraní Libertad, 20-30 horas el domingo en Dos Bocas. Bueno, repetimos entonces, sábado, Luqueño 2 de mayo, 18 horas, 20-30 General Caballero Tacuary, Carendú. Domingo 21, Cerro Trinidense, 18 horas, Defensores del Chaco.
y Guaraní Libertad 20:30 en Dos Bocas. Y vuelvo a repetir esto, Olimpia va a ser de local en en el primer clásico y lo va a jugar en el Defensores del Chaco. Eso ya está confirmado. Me lo confirmaban de muy buena fuente. Y ante el reglamento que está escrito, tiene que ser el 50% para Cerro. Sí, señor. Entonces transmitimos lógicamente todos los partidos. Pero acá vamos con Chan y Federico con Olimpia Sol el viernes, el sábado con Luqueño 2 de mayo con quien me quiera acompañar, y el domingo hacemos Cerro Trinidense y de fondo Guaraní Libertad con seguramente Ariel. ¿Está bien? Triple turno, triple relato, triple trabajo. Ahí está Dani ya para el Feliciano Cáceres. Ingeniero. Ah, no, él... Sí, yo ya... No, pero para el viernes hay que volver ya, así que... Ingeniero, acá estamos, mira, viernes, Ameliano Nacional, Sí. 18 horas. Olimpia Sol, 20:30, Defensores del Chaco. Hacemos ese. Sábado, Luqueño de Mayo, hacemos ese. 18 horas, Feliciano Cáceres. General Caballero Tacuarí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que hacemos Luqueño 2 de Mayo, 18 horas, Feliciano Cáceres. ¿Por qué? Y porque tenemos que transmitir todos los partidos. General Caballero Tacuarí, 20:30. El que me quiera acompañar, digo yo. No hay ningún problema. Yo con Fabio me arreglo tranquilo. No, yo sé. Acá nadie es como es imprescindible. Nadie es imprescindible. Totalmente. Y más en esta época. General Caballero Tacuarí, 20:30 en el Carendi. Ahí vamos para el domingo. Cerro Trinidense, 18 horas. Hacemos ese. Defensores del Chaco. Y de fondo, Guaraní Libertad 20:30. Dos Bocas. Qué lástima. Yo quería transmitir Guaraní Libertad también. Va a ser un lindo partido ese. Sí. Pero da para por lo menos venir a ver el partido. ¿Cómo se va a cerrar el domingo? Por un muy buen partido. Para cerrar la jornada de la primera fecha. Bueno, bien entonces, bien la programación. Dale, seguimos con la pausa y el polígrafo. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Oye, para todos los gustos, son riquísimos. Productos Oye, el gusto es nuestro. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. A ver. Seguimos, por favor. Seguimos. Dale. Han aplicado algunos contratos de sponsor. Hemos anticipado 2 años para poder bajar deuda, aplicar a deuda, reestructurar deuda, refinanciar deuda, pagar FIFA. Repito, cerca de 10 millones de dólares se ha aplacado. Entonces, hoy podemos decir, señores, que nuestro Club Olimpia ha levantado la FIFA una vez más, lo que muy poca gente creía. Lo hemos logrado, hemos sufrido, pero señor, Olimpia está de pie. Olimpia está fuerte, Olimpia va a seguir trabajando y va a hacer lo que se tiene que hacer, cada vez ordenándose más. Y ahora quiero hacer un destaque en lo deportivo, en el área deportiva, que es otra pata. Ya lo dije, la infraestructura, lo financiero, lo deportivo, y por último hablaré de lo institucional. Lo deportivo, ustedes saben que lo económico afecta al fútbol, afecta, porque hoy se necesita cada vez de más y más recursos y más plata, porque los jugadores viven de esto, ellos viven de su sueldo. Entonces, para conseguir a los mejores jugadores se necesitan recursos. Esto es directamente y es lógico así. Entonces necesitamos cada vez más recursos, y un club que tiene tantos problemas económicos como es el Olimpia, como es el caso del Olimpia,
lógicamente que les cuesta y es todo mucho más difícil los éxitos deportivos. Porque cuando no tenés recursos económicos y solamente estás pensando cómo sobrevivir, porque cada semana te cae una bomba, cada semana te cae una demanda, cada semana tenés que estar viendo que este embargo no te congele los pocos fondos que a veces tenés en el club, porque el club tiene que seguir operando, el club tiene que seguir pagando salarios, el club tiene que seguir funcionando. A veces no tenés tiempo de pensar y planificar a mediano y largo plazo como sería lo ideal. Lo que estamos haciendo a veces es tratando de sobrevivir para conseguir los recursos que el club no caiga. Y sobre todo eso fuimos trabajando. Sobre todo eso se fue igual llevando adelante el club. Y a pesar de todo eso, hemos hecho, y nos tocó ahora hacer una gran reestructuración del plantel. Hay 7 o 8 jugadores que han dejado el club, que ya son de público conocimiento, que Dios mediante estamos muy cerca de que se pueda terminar sin ninguna contingencia legal. Dios mediante estamos trabajando para que esto sea así, para evitar heridas, nuevas heridas para el club, y haremos todo lo humanamente posible para que así sea. A pesar de todo eso también hemos logrado adquirir los pases de nuestro arquero de Juan Espínola y también de nuestro lateral izquierdo Facundo Zavala. Dicho todo esto, también les puedo decir, para pagar y para conseguir nuevos jugadores se necesitan recursos, se necesitan más recursos. Estamos destinando parte de esos recursos, gran parte, a pagar la FIFA, pero estamos haciendo como siempre todo lo humanamente posible para conseguir jugadores que puedan venir a reforzar nuestro plantel. Por suerte y gracias a Dios, como yo siempre digo, en todo esto hay un gran esfuerzo humano, un gran esfuerzo que hacemos todos, pero también hay mucho de Dios que nos da una mano a nuestro querido Olimpia. Siempre nos da una mano en conseguir, pues nos ponemos un objetivo, luchamos, a veces tenemos traspiés, pero siempre seguimos adelante. Hoy puedo decir que está muy cerca, ya estamos en los detalles finales de la contratación de Lucas Prato, muy cerca, falta la revisión médica. Rodney Redes, Hugo Benítez, Carlos Paraguarí Espínola y otros jugadores que iremos contando que iremos relatando en el transcurso de las horas. Muy cerca de reforzar nuestro plantel. La venida mismo de algunos jugadores que, por ejemplo, Parzajuk, que vencía recién en junio el año que viene y que si no levantamos FIFA no iban a poder estar con nosotros. Entonces, les quiero decir algo y acá me voy a tomar la licencia de recordar ciertas cosas. Porque a pesar de todo esto, si fuésemos un club normal, donde tuviésemos que preocuparnos solamente de contratar jugadores, de a quién contratar, nosotros tenemos que estar remando siempre contra la corriente, limpiando, que por suerte hemos levantado estos 20 casos FIFA, luchando contra todas estas adversidades. Esto me va a dar yo la licencia de hablar de algunos logros deportivos que hemos conseguido a pesar de todo esto. Y que van a quedar siempre en mi memoria, van a quedar siempre en mi recuerdo de por vida. La Copa Paraguay, la Supercopa, el Campeonato Clausura del 2022 contra todas las adversidades, nos han dado una gran alegría, la verdad que personalmente voy a llevar siempre en mi corazón. Por último, también quiero comentar lo de la Copa Libertadores, que con todas estas adversidades me voy a permitir relatar lo que fue la del 2022, cuando teníamos que empezar desde la última fase, pasando Universidad César Vallejo, pasando Atlético Nacional, eliminando después a otro gigante de América como era Fluminense. Después entramos en la fase de grupos, nos volvieron a tocar equipos muy fuertes que fuimos luchando y que hemos dado batalla importante, señores. Y este año la Libertadores, otra vez, a pesar de todas estas adversidades, hemos salido invicto en nuestro grupo,
con la mayor cantidad de puntos, segundos en Sudamérica después de Palmeiras con la mayor cantidad de puntos, y eliminamos también a grandes equipos como Atlético Nacional. En la fase de grupos nos tocó una muy fea, una muy complicada. Nos tocó el Flamengo, donde todos decían que Olimpia ya no pasaba. Y señores, creo que hemos dejado muy alto el nombre de Olimpia a nivel internacional. Hemos tumbado al Flamengo, hemos tumbado a un gigante de América. Y después nos tocó otro muy fuerte, nos tocó Fluminense. Bueno, que cada detalle ya queda en la memoria de cada uno de nosotros. Me acuerdo bien aquel partido de visitante, bueno, donde el fútbol también algunas veces tenemos que tener un poco de suerte, pero en ese momento del partido de ida, justo nuestro capitán se lesionó, pero a pesar de todo eso dimos una gran batalla y hemos dejado alto el nombre del Olimpia. Hemos perdido con el que después salió campeón. Y también quiero decir algunas cosas que van a quedar siempre en mi memoria. Los partidos contra nuestro tradicional rival, contra Cerro Porteño. Acá ya es... ¿Cómo sería? Habló de tema Lucas Prato, si fuésemos un club normal, que tiene que pagar deudas, no estar pensando en contrataciones como los otros. Claro, pero acá viene en la parte donde... no sé si la palabra es dedicatoria o es decir, no. Yo en mi época le gané a Cerro. Es sacar pecho, claro. Sacar pecho. Sí. La primera parte es el famoso, miren que hubiese, o sea, a qué claro, hubiéramos llegado. Imagínense si solamente no teníamos las deudas. Claro. Yo no tenía que ser de bombero. Exacto. Eso. Y la segunda parte ya es esa satisfacción personal de lo que significó. Mira, que para el tiempo que estuvo, hoy arrancamos con el tema del promedio de cantidad de partidos y goles de Vecino. Si aplicamos esa lógica, hablamos de un presidente que estuvo poco tiempo y ganó mucho en materia de trofeos. Después ya que la valoración que uno puede tener de una Copa Paraguay o de una Supercopa, y después lo que siempre también significa un capítulo aparte, los duelos contra el tradicional rival. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Nacional rival contra Cerro Porteño. 11 partidos me tocó jugar contra ellos, 11. Le hemos ganado 5, empatado 5, hemos perdido un solo partido y con equipo suplente. Así que, señores, estas son cosas que yo me voy a guardar personalmente, siempre van a quedar en mi memoria, me ha dado una gran alegría. Y ahora quiero... 11 partidos jugados, 5 victorias contra Cerro, 5 empates y una derrota, y con suplente, dijo otra vez. ¿Y ahora qué presidente? Yo me voy a guardar personalmente, siempre van a quedar en mi memoria, me ha dado una gran alegría. Y ahora quiero desarrollar lo institucional, que fui aprendiendo en estos años, cuán importante es respetar una institución. Cuán importante hacer que nuestra institución crezca cada vez más. Y siempre dije desde el día 1, escuchen las grabaciones, yo vine a servir a mi querido Club Olimpia. Vine a servir por un tiempo. Yo tenía que salvarle a mi Club Olimpia. No podía permitir que nuestro club caiga. No podía permitir que caiga en una quiebra financiera y no podía permitir que nos afecte la demanda FIFA. Que podamos llegar a tener sanciones disciplinarias de pérdida de puntos y posiblemente descenso de categoría, por más que algunos digan que no es así. Claro que es así, claro que es era alto riesgo, claro que hemos encontrado un club con un agujero económico muy grande, al cual se le ha hecho un gran daño, pues hemos luchado, hemos puesto nuestra alma, di el 100% de mi tiempo. Sacrifiqué mi familia, sacrifiqué mis temas laborales, como se merece el Olimpia. Cuando uno está en el Olimpia tiene que darle el 100 y 110%. No hay otra manera de llevar un club Olimpia adelante.
solamente dando el 100%, muchas veces no durmiendo, sufriendo mucho, sabiendo que vos cada día te puede aparecer una nueva bomba, pero eso es el Olimpia, eso es lo que hace grande al Olimpia, y lo hace más grande al Olimpia cumplir con sus estatutos, cumplir con la institución. Nuestros estatutos son muy claros. Las elecciones hay que hacer dentro de los primeros 3 o 4 meses del año. La asamblea va en marzo, porque es lo que corresponde institucionalmente. Al club se lo hace más grande cuando se cumple lo institucional. Y Olimpia va a cumplir todo lo institucional y va a hacer su asamblea, y se tiene que hacer, se tienen que respetar los plazos. Y la grandeza de un club no está en que dependa de una persona. La grandeza está en rotar, que haya un equipo de trabajo, que se siga una línea política, que el club siga creciendo. Eso lo hace grande a un club, eso lo va a hacer aún más grande a nuestro club. Entonces, creo que hemos dado todo, particularmente todo lo que tenía, todo lo que podía. Pero en este momento he hablado mucho con mi familia. Tengo compromisos personales, tengo compromisos que cumplir. Tengo cosas que me van a impedir darle el 100% de mi tiempo como se merece el Olimpia. Pero no te voy a abandonar ni le voy a abandonar al Olimpia. Voy a estar muy cerca al Olimpia. Voy a estar muy cerca a mi querido Club Olimpia. Estoy conversando para nuestro grupo de trabajo y nuestro equipo continúe. Y así será Dios mediante. Yo voy a estar cerca del Olimpia. Pero yo había dicho que tengo un compromiso muy grande. Tengo un compromiso con mi difunto padre, a quien le dije: cuando puedas, mi hijo, ayudar a mi club. Y así lo hice. Y he cumplido, creo que he cumplido. Así que, señores, muchas gracias. Creo que he cumplido con el Olimpia. Y voy a seguir trabajando con todo. Ahí está. Acá yo rescato en la última parte la frase donde, bueno, él ya oficialmente dice que se despide en marzo, tal cual lo habíamos adelantado, para que nuestro equipo continúe. Sí. Voy a hacer todo el esfuerzo para que nuestro equipo continúe. Estoy hablando, dijo primeramente, estoy hablando. Así dijo. Sí, estoy hablando, es como que está conversando con gente de su entorno, ¿verdad? Que forma parte de su equipo. Este equipo que a los cuales siempre fue agradeciendo. Ayer tuvo interacciones con Coto, con el mismo Álvaro Bilbao. A cada uno de ellos fue agradeciendo cuando ellos también iban emitiendo conceptos de elogio hacia el presidente actual de Olimpia. Cumplimos con los servicios, por favor. Vamos. Dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Oficialmente presentado en Vasco da Gama Robert Rojas, nuestro compatriota, para que pueda jugar en el fútbol brasileño, uno de los que va a estar ahí en esta temporada, al igual que Mateo Gamarra de los nuevos, al igual que Iván Torres, si bien es en segunda en el Goiás, otros jugadores que también ya van a jugar en el fútbol brasileño, ya sea en la Serie B o en la Serie A, el Pollo Recalde en Serie B también. Entonces Robert Rojas oficializado en el Vasco da Gama. Atención que hoy vuelve después del parón de invierno la Bundesliga. Hoy el Bayern Múnich estará enfrentando al Hoffenheim, partido que va a arrancar a las 16:30. Para mañana, partidazo en la Premier. El Newcastle de Miguel Almirón va a recibir al Manchester City. En el equipo de Guardiola no va a estar todavía Haaland. No va a ser parte todavía del equipo en lo que va a significar este partido de mañana, que va a arrancar a las 14:30, Newcastle-Manchester City, que se va a jugar entonces por la Premier. Y siguiendo un poco con el fútbol italiano, mañana el Torino de Tony Sanabria, que viene en racha, va a visitar al Génova, partido que va a arrancar a las 11 de la mañana, entre los principales partidos que vamos a tener mañana, donde resalta nítidamente Newcastle-Manchester City. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón.
Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y hacemos el repaso de la agenda de amistosos. Mañana Olimpia Guaraní, 7 de la mañana en la Villa Olimpia. A puerta cerrada se va a jugar este amistoso entre estos dos equipos. Mañana juega Cerro también amistoso ante el América de Cali en el Pascual Guerrero, partido que va a arrancar a las 19 horas. El domingo Cerro va a enfrentar al Deportivo Cali, partido que va a arrancar a las 20 horas en el estadio del Deportivo Cali. Mañana también amistoso internacional, el último del equipo preolímpico, el Sub-23, va a enfrentar a la Uruguay de Marcelo Bielsa. 20-30 horas el partido en el campus de Maldonado, entre los partidos que tenemos. Y por supuesto vamos a repasar la primera fecha del torneo Apertura que va a arrancar el próximo viernes 19 de enero, Ameliano Nacional, 18 horas en Villaliza, Olimpia Sol de América, 20-30 horas en el Defensores del Chaco el viernes. Para el sábado 20, Luqueño 2 de mayo, 18 horas, Feliciano Cáceres, General Caballero Tacuarí, 20-30 horas en Caarendú. Para el domingo 21 de enero, Cerro Porteño Trinidense, 18 horas, Defensores del Chaco y Guaraní Libertad, 20-30 horas en Dos Bocas. Cerramos con el colega que nos daba todo lo relacionado a Vecino, Matías Vecino. Sí, el colega Gonzalo Gabriel. Gonzalo de Radio Universal. Tiago. No, Tiago Vecino. Perdón, Tiago Vecino. Tiago Vecino, que nos daba referencia, entonces el colega de, ¿quién es el que viene? Gonzalo Gabriel, colega de Radio Universal de Uruguay. Gonzalo, te estamos molestando por Vecino. Jugador del Liverpool, viene a Cerro y Cerro compra el pase. En principio le va a hacer un contrato largo, o sea, esto supone una apuesta importante, o no es que supone, es una apuesta importante. Y queríamos tener realmente una radiografía, porque estuvimos mirando todo, examinando. Acá nuestro compañero Fabio, más Dani, más o menos desde el embrión ya hicimos el análisis vimos que salió a Unión, lo que pasó con él en Peñarol, ¿verdad? En Nacional cuando va a la primera. Y hay algunas cosas que son positivas y otras negativas. Sí, yo sinceramente le puedo dar, a ver, mi punto de vista. Obviamente quizá con el análisis ustedes quizá pueden analizar más lo que son los números, que obviamente en los últimos años quizás son mejores, porque el hecho de estar compitiendo en un equipo, digamos, considerado acá de menor categoría, ¿no? Al no ser uno de los equipos grandes, generalmente esos jugadores tienen mayores posibilidades de jugar, de tomar confianza, y eso es fundamental muchas veces para los futbolistas. Thiago Vecino era uno de los goleadores en formativas de Nacional, llegó a Primera División, era una de las cartas prometedoras del equipo tricolor, y bueno, creo que en sus pocos partidos que tuvo en Primera, porque realmente el Nacional no tuvo gran destaque en Primera División, generó mucha expectativa porque había sido uno de los campeones de la Sub-20, o sea, era un jugador que se esperaba muchísimo en Primera División. Cuando apareció, con las pocas oportunidades que tuvo, yo sinceramente diría que hago un balance positivo de los partidos que le pude ver a él en Primera División de Nacional, que repito, fueron pocos, muchas veces tapados por jugadores figuras o jugadores, digamos, de mayor trascendencia en cuanto a lo que es el fútbol mundial, jugadores de mucha más experiencia. Entonces, pese a que tuvo pocos minutos, pese a esa poca trascendencia que se le dio en Primera, el jugador termina saliendo. Quizá en el fútbol argentino no logra destacar en Unión, pero cuando vuelve a Liverpool llega un equipo que está trabajando muy bien, un equipo que viene hace años dándole pelea a los equipos grandes, y después de 108 años creo que tiene de vida Liverpool, consigue por primera vez en la historia quedarse con el campeonato uruguayo. O sea,
fue un año histórico para Liverpool, él fue una de las figuras de ese equipo, era uno de los dos centrodelanteros que tenía el equipo y realmente lo hizo de gran manera. Quizá incluso llegó, hasta les diría que siendo criticado por momentos, porque bueno, cuando él recién comenzó, bueno, se exigía mucho, digamos, de parte de la parcialidad de Liverpool, que bueno, que se había armado un equipo como para pelear el campeonato. Al principio le costó convertir, después se fue afianzando en el puesto de titular, alternó con Rubén Bentancur, que hoy acaba de ser adquirido justamente por Nacional, y bueno, se quedan con un campeonato histórico para Liverpool, él teniendo muy buena participación y varios goles en el campeonato. Quizás si ustedes estuvieron observando y analizando los videos, habrán visto que bueno, es un delantero, digamos, bastante versátil, o sea, tiene goles de cabeza, es un delantero rápido, juega bien y presiona arriba. A mí me da la sensación de que es un centro delantero bastante completo. Mira, esta frase me parece muy interesante. Centro delantero bastante completo, que presiona y que se mueve por todo el frente del área. Exacto, sí, sí. Pese a que, a ver, tiene la velocidad y podría perfectamente jugar por la banda, ya les digo, es más, se ha adaptado a cambios, digamos, tácticos en este mismo Liverpool dirigido por Jorge Baba, porque por momentos ha jugado con doble 9, de hecho lo sorprendió Peñarol en las finales del campeonato uruguayo. No sé si saben cómo se disputa el campeonato acá. Era el ganador de la apertura contra el ganador de clausura, jugaban una semifinal, uno era Peñarol, el otro era Liverpool, y el ganador de la 9, que terminó siendo Liverpool, esperaba por el campeón. Entonces, como la primera semifinal la gana Peñarol, que sorprendió porque si Liverpool ganaba ya era campeón uruguayo, hubo que jugar dos finales. Las dos finales se juegan, una en cancha de Liverpool y una en cancha de Peñarol. Liverpool consiguió ganar las dos finales, y la gran sorpresa que dio Jorge Baba es de que pasó de jugar con línea de 3 en ataque, con Thiago Vecino como centro delantero, a jugar con línea de 2. O sea, en el primer partido le modificó en el encuentro cuando se da una expulsión y todo el mundo esperaba que el Liverpool se refugiara en la cancha, le puso otro centro delantero que era Rubén Bentancur, y Thiago Vecino y Rubén Bentancur se adaptaron a jugar con doble 9, y eso terminó de desajustar todo lo que era la defensa de Peñarol en el campeonato. Y al partido siguiente, donde Liverpool tenía una ventaja de 2-0, o sea que muchos esperaban que quizás fuera a defenderse, nuevamente salió con doble delantero y lo terminó de liquidar. Hizo 2 goles de nuevo Liverpool, volvió a ganar 2-0 y se quedó con el histórico campeonato uruguayo. Por eso digo, es un delantero que es versátil, puede jugar de 9, para mí bajando por momentos a presionar en la salida, pero también podría perfectamente jugar, digamos, por la banda. Creo que no lo ha hecho prácticamente porque el puesto de él es de centro delantero, se ubica bien, digamos, es rápido, presiona bien. Para mí es un delantero muy completo, pese a que tiene solo 24 años, ¿no? Gonzalo, me parece muy esa explicación de cómo él se adaptó, pero lo que marcas es que él se siente más cómodo jugando como único punta y no como cuando bien marcabas con aquella expulsión en el primer tiempo, empezó a jugar doble 9 y le salió inclusive mejor la forma. Y cuando decís por banda, o sea, no es que juega como media punta o como solamente un doble 9, sino que va a la raya y hasta hace el trabajo defensivo de perseguir al lateral del rival. Sí, o sea, a lo que voy es que tiene la velocidad como para perfectamente, si en algún partido se necesita, dar una mano, jugando quizá más por ese sector, presionando también por la banda. Es un jugador que por momentos te puede hacer el juego sucio, también bajar, digamos, a recuperar cuando juega con doble 9 y no ser solamente el centrodelantero que está en el área esperando, a eso me refiero. Gonzalo, hablaste de que, bueno, Bentancur ya se fue a Nacional, ahora es como que podría desmantelarse esa zona ofensiva del Liverpool. ¿Crees que, viendo un poco que pueda venir esa oferta de Cerro Porteño, el Liverpool está en esa intención de venderlo a Thiago Vecino? Mirá, el Liverpool ya se desmanteló. Es algo que suele pasar mucho con los equipos en desarrollo aquí en Uruguay, que cuando consiguen un torneo corto o consiguen un campeonato, generalmente pasa que al poco tiempo los equipos grandes y el resto del fútbol del mundo, porque no solamente los equipos grandes, sino que también equipos del exterior, terminan llevándose a los jugadores. Y bueno, le pasó a Liverpool. Mirá, en este momento creo que del equipo que consiguió el título, solamente está quedando un zaguero, que es Juan Izquierdo, Miguel Zamudio, que es el paraguayo del lateral izquierdo, que fue una de las grandes figuras también, y bueno, creo que poco más. Quizá, bueno, estaba quedando Thiago Vecino, que ahora se va para Cerro Porteño, así que